Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Nada lo hacía prever, salvo Adrián Amado, que ya había anticipado. Dice, no crean demasiado en las encuestas en Brasil. Dijo, miren que es difícil encuestar en Brasil. Mientras muchos hablaban de, ¿será que en primera vuelta gana Lula? Miren cómo está el resultado. Hasta ahora 66% escrutado. Miren este número. 45-6 Bolsonaro, 45-5 Lula. Ya uno podría decir, esto no va a permitir ganador en primera vuelta, esto va a balotage. Voy a presentar a quienes me acompañan hoy y está... Te dejé entrar con la música. Caro Amoroso. Sí, decí que no me tuve que cambiar el micrófono porque me cambia el resultado. O sea, es tan minuto a minuto lo de Brasil que, bueno, por suerte llegamos. Bien, está Caro, experta en temas internacionales. Está Adriana, que también, y nos va a ayudar a entender lo que está pasando en Brasil. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. Buenas noches. Está combinado desde el punto de vista de la ropa con Lucía Salinas. Fíjense Estamos ustedes. en Compose. Muy buenas Nos noches. cambiamos juntos. Y Diego Guelar, que si ustedes observan bien también, tiene en su antebrazo, el zócalo lo está impidiendo ver, un paraguas o un algo. Un bastón. Muy bien, está bien. Muy bien, empecemos. Caro Amoroso, ¿alguna precisión sobre este final inesperado para vos? Muchos papers deberán escribirse sobre lo que significa la subrepresentación de algunos sectores sociales a la hora de pensar el diseño de una encuesta y sobre todo a la hora de pensar también cómo se representa la composición de una sociedad en los medios de comunicación, ¿no? Que muchas veces tomamos esta herramienta. Algunos papers se escribirán al respecto. Sin dudas, Brasil deja ahora un escenario muy distinto al que preveían los sondeos. Recordemos, y a esto me estoy refiriendo, que la última encuesta de Datafolia hablaba de un 50% para Luis Ignacio Lula da Silva y un Jair Bolsonaro por debajo del 40%. Vaya si esto es una sorpresa, ya con una tendencia por demás contundente por el porcentaje de escrutinio, aunque por supuesto hay que esperar. A ver, es difícil pensar o diseccionar Brasil en términos de, por ejemplo, sectores socioeconómicos o incluso en términos de cómo votan las minorías. Y esto lo saben ambos candidatos. Es un poco más claro si vos regionalizás, pero tampoco tanto. ¿Pero por qué te digo esto? El Nordeste claramente es un bastión importante para Luis Ignacio Lula da Silva. Cuando vos vas, por ejemplo, a lo que pasa en el estado de Bahía, estás hablando de una ventaja del 69% para Lula y un Bolsonaro cerca del 25% según los últimos datos. Cuando vos vas a Río de Janeiro, sólido, cerca del 50% de los votos está Jair Bolsonaro, ¿no? Ahí se empieza a regionalizar un poco más el voto. Pero tenemos que pensar que cuando hablamos de Brasil hablamos prácticamente de un país continente, un país con mucha complejidad, donde evidentemente ha pesado mucho, e incluso quizás más que la gestión de la pandemia, ha pesado mucho la realidad económica y el contraste con un vecindario que la está pasando mal. Ahí vuelvo a vos. Mirá vos, este es el primer momento en toda la jornada, el recuento, en donde Lula le da vuelta por poquito el partido a Bolsonaro, 45-51 Bolsonaro, 45-74. Recordemos que está escrutado el 70%, es muy difícil ya que alguien le saque la diferencia como para ganar en primera vuelta. ¿Por qué estamos hablando de esto? Recuerden el impacto, o por lo menos el impacto deseado que gran parte del kirchnerismo tenía en la vuelta de Lula, como anticipando una posible o facilitando una posible vuelta a una candidatura de Cristina. Te lo cuento de otro modo. Es como si un triunfo de Lula fuera el telonero de un show principal que sería Cristina volviendo. Por eso es muy importante, de hecho hay una gran cobertura de medios muy alineados con el kirchnerismo, esperando un gran triunfo de Lula que hasta ahora no viene aconteciendo. No, y además también confirma que Bolsonaro no fue una votación efímera, un momento en 2018. Recordemos que en 2018, en primera vuelta, Bolsonaro sacó 46%, o sea, está repitiendo su elección, pero ninguna de las encuestas le daba mucho más de 30%, algo que también había aparecido en la anterior. Entonces, lo que nos confirma es que el fenómeno Bolsonaro está expresando la mitad de Brasil y que la prensa digamos, más continental o la que tiene proyección al exterior
tiene incapacidad de entender ese 50% que vota Bolsonaro. Pero también la prensa brasileña tiene diferentes... Me refiero a esa que era un poco la que estaba alentando esas encuestas y que yo no es que tenía algún dato particular, sino simplemente lo que veía era que había sectores que se estaban expresando en redes sociales y que estaban totalmente subrepresentados en la encuesta. Diego Guelar, ombliguismo, es una pregunta llena de ombliguismo. ¿En qué nos modifica y nos afecta a nosotros en la Argentina, desde lo político y económico, si gana Bolsonaro, en segunda vuelta, si gana Lula? Yo creo que el resultado es mucho más neutro que lo que he escuchado en la Argentina. Ambos candidatos tienen pros y contras. Ninguno de los dos se siente hoy muy pro-argentino, porque la verdad, la situación argentina no tienta a... Nadie se quiere pegar a Argentina. Mi gran amigo, mi amigo Horacio, mi amigo Alberto. El abrazo claro, del oso. Claro. Los dos candidatos se han manifestado en distintos momentos con actitudes muy críticas respecto a Argentina, hay que entenderlo. Ahora, en esta situación yo creo que la primera conclusión importante es que la verdadera encuesta es la ciudadanía. Es decir, en el voto, todos estos juicios que indicaban una enorme diferencia, la verdad que dejaban mucho que desear, porque uno dice, el gobierno no le va mal al gobierno de Bolsonaro. Sí, ha habido progreso, ha habido situaciones que indican que no tenía por qué ser 70-30 o primera vuelta, no aparecían esos datos con mucha sensatez. Creo que lo que estamos viendo es una nación que confirma, eso es muy bueno para Argentina, que tiene un sistema político muy sólido. Yo creo que no hay grieta, aunque los dos se peleen como perro y gato. O sea, el viernes, el último round del debate fue espantosamente malo para los dos, lleno de agresiones personales, pero no es lo que ocurre abajo. A mí me recuerda en eso mucho a la Argentina. En la Argentina tampoco hay una grieta abajo, no nos andamos peleando por la calle. Los brasileños tampoco. Hay hechos aislados de violencia en la Argentina o en Brasil, pero hay un nivel de convivencia muy importante que se supone que es lo que tiene que amparar el sistema democrático. Sería muy raro que tuviéramos un sistema democrático y que la gente se estuviera matando en las calles. Sino eso se llama guerra civil. Ya no es grieta, no es consignas, no es un dirigente diciendo alguna tontería. Pablo de León, ¿qué representa para el kirchnerismo, para Cristina, estas elecciones? Bueno, representaba para un sector, el que quiere que Cristina vaya por una pelea más, el inicio del operativo Clamor, que no significaba que terminaba siendo esto, pero era decir, mira lo que pasó en Brasil. Lula es más grande incluso de edad que Cristina. Esto es un elemento que todos tienen que medir y analizar. Algunos le decían a Cristina, miremos lo de Lula, esto iba a animarlo. Bueno, evidentemente los que tenían esta idea la están archivando porque más allá del resultado final que haya en el balotaje, no habilita un operativo Clamor. Pero sí estaba claro que iban a aparecer, y ahora estaremos atentos a las redes, tweets de festejando la victoria de Lula si se daba en primera vuelta. Había todo un marco esperando. Bueno, claramente las redes hasta ahora están en silencio. Bien, ¿quién es, Caro, Simón Tebet del MDB y por qué es importante tener en cuenta y en el radar a esta persona? Bueno, es quien viene en tercer lugar. Cuarto, Ciro Gómez, realmente un rol o un lugar bastante decepcionante para un candidato recurrente, ¿no? Ya podríamos decir que Ciro es un reincidente, ¿no? Una figura que tenía mucha proyección, no la tiene tanto ya. Simone Tebet te diría que es una persona más asociada con la centroderecha, ¿no? O cierto sector más pragmático de la política, pero hay quienes dicen, bueno, atención con ese quizás 5% que puede llegar a sacar en este escenario, porque, bueno, nada se desprecia en un escenario de polarización semejante. ¿Para quién juega ella? Los votos nunca son lineales, ¿viste? No se transfieren, no es matemático, los votos siempre son de la gente y no de los candidatos, aun cuando el candidato da el endorsement, pero parecería ser que es un voto más afín con Bolsonaro. Hay que ver, porque el voto de Ciro definitivamente parece ser un voto más afín a Lula, ¿no? Hay que ver cómo termina. ¿Y cuánto vos dijiste 5 para Simón y para Ciro? Ciro estaba, creo que superando cerca del 3%, igual hay que ver con la última actualización porque se van actualizando al minuto, pero la verdad es que muy magros los resultados. Ciro 308. 308 para Ciro, 442 para Simone. Bueno, claramente no se desprecia nada si llegan a un escenario de segunda vuelta, pero
Claramente me parece que aquí los votos de ella van a ser muy codiciados, con más afinidad hacia el proyecto Bolsonaro. Déjame decirte algo con respecto a Bolsonaro. Acá hay una figura clave y acá hay una lección clave para la Argentina si la economía evidentemente tuvo el peso específico que tuvo en la decisión. Y la figura se llama Paulo Guedes y la figura es un ministro de Economía estable y consistente más allá de la pirotecnia política. Un rumbo económico muy pero muy claro que lleva a Brasil a tener números muy favorables con respecto al resto del vecindario. Y yo digo, para los que creían que Lula ganaba caminando, hay que decirles que me parece que ni el propio Lula lo creía. En el momento en el que él hace una campaña diciendo faz o él y faz o corazón grandón, habla de un Lula con corazón grande, es decir, un Lula tan amplio que a su segundo lo designa como Geraldo Alckmin, un hombre de la centroderecha, criticado por los propios Lula. Lula se dio cuenta que no había nada para subestimar en el caudal de votos y en el peso específico que estaba teniendo. Y en un ratito vamos a recordar lo que dijo Lula sobre el gobierno de Alberto Fernández. Mientras todo el mundo esperaba el arribo del piropo de Lula para el gobierno, no llegó exactamente eso. ¿Adri? Sí, además también hay que empezar a integrar en Latinoamérica el análisis de las derechas, porque aún en el caso de Chile, donde claramente ganó la izquierda, también se consolidó un centro derecha muy fuerte y muy sólido, que suele ser despreciado y maltratado por los académicos y por los analistas, que está representando una base muy consistente en la región. Ahora, entonces tenemos que entender ese fenómeno. Adri, en función de esto, Caro, que planteaban recién de finalmente Bolsonaro hoy viene a ratificar el porcentaje que le dio la presidencia hace 4 años, en medio de duras críticas, de decisiones políticas, económicas también muy drásticas para su país. Digo, esto también habla de otro tejido social o de otra reacción evidentemente de la ciudadanía que quizás pueda ser una suerte de nueva lectura a los comportamientos electorales. Sí, lo que hay que entender es que en Brasil, sobre todo, pero en Latinoamérica en general, hay una gran masa de la población que no está en el circuito informativo. Claro. Entonces tenés una clase informada que es muy fija en sus preferencias, que es la que da las explicaciones de los asuntos, pero que no tiene que ver con esa gran masa. Toda esa cuestión que tiene que ver con los medios hegemónicos. El problema en Latinoamérica es que hay una inmensa cantidad de personas por fuera de la información y es lo que la hace impredecible. Igual eso a mí me parece interesante. Ahí vuelvo a Pablo de León. Gonzalo Báñez está allí. Y todo eso que ven de fondo es la ciudad de San Pablo. Gonzalo, te escuchamos. Diego, buenas noches, ¿cómo andás? Un clima, ahora te tengo que decir, un clima festivo se está viendo en la calle de San Pablo. Hace 5 minutos nada más, la situación era completamente distinta. Claro, cuando Lula estaba cortando la diferencia con Jair Bolsonaro, las caras eran un poco más largas porque no se estaban esperando el resultado, por más que fuese parcial hasta ese momento. Todo cambió cuando Lula pasó al frente, o por lo menos cuando empezó a tener un acercamiento mayor, o por lo menos un empate técnico. Acá, Diego, lo que se está viendo, nosotros estamos en la puerta del hotel donde está funcionando como búnker el Partido de los Trabajadores. Está adentro Luis Ignacio Lula da Silva con Geraldo Alckmin, con Dilma Rousseff, con las principales cabezas del Partido de los Trabajadores. Hay que decir que estaba pautada una conferencia para cerca de las 8 de la noche, pero después todo cambió por el retraso también en la contabilización de los votos. Fijaos, hay que también decir, no hay una gran cantidad de simpatizantes de Lula. Acá han colgado algunas banderas, el número 13 es el número con el que tenían que votar las personas que votaban por el Partido de los Trabajadores, por Lula en este caso, tenían que colocar el número 13 en las urnas electrónicas y se han acercado más o menos un centenar de personas. Pero mira, déjame mostrarte esto. Estas vallas, por ejemplo, cuando nosotros llegamos alrededor de las 5 de la tarde, estas vallas no estaban. Esto marca también la pauta de lo que está esperando tal vez el Partido de los Trabajadores y la organización del mismo partido sobre la cantidad de gente que se puede llegar a acercar a medida que vaya avanzando la noche. Rodearon toda esta plaza que está justo enfrente al hotel que está funcionando de búnker. Toda esta plaza muy grande, estamos a unos 10 minutos de la avenida Paulista, del centro neurálgico de esta capital
financiera de Brasil. Y fíjate vos cómo vallaron todo para controlar posiblemente una movilización que ellos esperan que sea masiva, como fue ayer mismo en el centro de esta ciudad, donde miles y miles de personas se juntaron para lo que fue la última movilización, la última marcha a favor de Luis Ignacio Lula da Silva. Hay infinidad de medios, Diego, infinidad de medios, no solo de Brasil, que obviamente son muchos, sino de todo el mundo. Hay medios de Bélgica, hay medios de Hungría, obviamente toda América Latina presente. Hoy a la mañana fuimos testigos también de lo que significa una gran cantidad de colegas excedió básicamente la organización, lo que fue el voto de Lula por la mañana en San Bernardo do Campo, porque colapsó directamente el ingreso de la escuela, colapsó directamente el aula donde votó el expresidente Lula da Silva, y eso habla también de la importancia que está teniendo para todo el mundo esta elección. Otro dato también, Diego, a tener en cuenta y que nos advirtieron mucho incluso antes de venir, el tema de la inseguridad. La inseguridad es muy grande y ahora estoy buscando, recién, antes de venir al aire, una colega del canal Mega de Chile, un aliado nuestro también de Artear, le robaron el celular, a ver, ahí la veo, le voy a preguntar, estaba saliendo en vivo y le robaron el celular de la mano una ciclista que pasó. A ver, ¿te puedo preguntar un minuto? Sí. ¿Qué te pasó recién con el celular? Estaba transmitiendo por Instagram Live y bueno, vino alguien en bicicleta y me quitó el teléfono, básicamente eso. ¿Qué fue? ¿Un segundo nada más? Sí, no me di cuenta claramente y bueno, siguió. Ahora, no es primera vez porque ayer estábamos aquí mismo y pasó también otro chico en bicicleta y trató también de robarnos cosas. Y ahora que me robaron el teléfono, 2 periodistas me dicen que ya llevan 3 teléfonos que se han robado aquí mismo. Hoy, ahora, en este... No sé si hoy, pero en estos días, que saben que estamos los periodistas acá transmitiendo, todos con muchos teléfonos, muchas veces obviamente distraídos, concentrados en esto. Y bueno, esta vez me tocó a mí. Ahora seguir trabajando... Sí, dificulta el trabajo. Lo que más lamento después, el tema obviamente del teléfono propiamente tal, pero es una dificultad justo en estos momentos en que más necesitamos estar conectados. Lo lamentamos mucho. Una compañera del canal Mega de Chile, Mega Noticias de Chile, que lamentablemente le robaron el teléfono y muestra también de... A ver, son distintos puntos, ¿no?, de lo que se está viendo acá en la ciudad de San Pablo y en la calle. Por un lado, la efervescencia de los simpatizantes de Lula y por otro lado también la cuestión social y cultural que está viviendo hoy por hoy Brasil. Bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Recordemos, ahora quiero ir a Diego Guelar, ¿cuál es el número para ganar en primera vuelta? 50 más 1. 50 más 1. Con este escenario tenemos una segunda vuelta. ¿Ya es sí o sí segunda vuelta? Bueno, ya con esta tendencia, 79,32% escrutado, parecería ser un balotaje seguro. Un balotaje seguro con... las encuestas haciendo una profunda revisión, las encuestadoras, y también, y vuelvo al punto que marcaba Lucía y al punto con el que arrancábamos, reflexionar profundamente sobre la subrepresentación de algunos sectores, ¿no? Quizás estamos escuchando también desde los medios de comunicación nuestra propia cabina de eco, ¿no? Y me parece que hay muchos sectores postergados, grupos religiosos, que han sentido que Bolsonaro representa la revalorización de algunos parámetros o principios religiosos y te diría identitarios, ¿no? Lo mismo pasa con Giorgia Meloni en Italia, ¿no? Yo lo que quería decir respecto de lo que señalaba antes Adrián, y que tiene que ver con lo que decís vos, nosotros cuando veamos lo que nos pasa acá, y el año que viene tenemos elecciones presidenciales, siempre como que las encuestas en Argentina están esperando a ver ese voto del patio de atrás de la matanza que no registra el encuestador, y me parece que no pasa por ahí, me parece que pasa por un montón de situaciones que están subrepresentadas, como ustedes decían, y a diferencia de lo de Brasil, por nosotros vos hablabas de la derecha, Bolsonaro está logrando una elección histórica y está yendo un balotaje que, por los números que ustedes decían, pinta como que tiene todas las de ganar. En la Argentina hubo un fenómeno distinto. Macri va a una elección, gana una intermedia, pero después pierde la elección que viene después y vuelve el peronismo. Bueno, ahora hay un escenario totalmente distinto, con la aparición de fenómenos como el de Milei, que te abre una incógnita, y vuelvo con la encuesta. ¿Representarán las encuestas eso en la Argentina? Dudoso. Bien, Diego Guelar, estamos viendo que al menos no pierde votos con respecto a hace 4 años cuando fue elegido Bolsonaro. Bueno, yo creo que estamos, primero, en un escenario muy claro de segunda vuelta.
Segundo dato, que el que votó derecha no va a cambiar su voto en la segunda vuelta. El que votó izquierda no va a cambiar su voto. Pero no hay en un segunda vuelta. voto que no se ve. Hay un 10%, claro, que es un voto, a mi juicio, puedo estar equivocado, más de centro, y que le viene bien al Brasil y nos viene bien a nosotros. Porque la polarización entre izquierda y derecha siempre nos dejaba fuera a nosotros. O sea, la derecha brasilera no nos quiere, la izquierda brasilera tampoco. Entonces, esto va a forzar a los dos candidatos. El que quiera ganar va a tener que, porque va a tener que coquetear con este 10%, va a tener que girar al centro. Creo que esto, y yo soy argentino y ustedes también, nos hace bien a la relación futura entre Argentina y Brasil. ¿Puedes decir que Bolsonaro y Lula van a tener que hacer guiños al centro? Pero sin lugar a duda, y además seguramente lo van a hacer, salvo que sean suicidas. O sea, bueno, el Centrão en Brasil termina moviéndose, no es este núcleo de espacios políticos de centro que siempre se acomoda, ¿no?, a los vientos o a los temporales. Además, discúlpame, este 10% es sofisticado, lo que vos decías recién, no es el voto costumbrista o de derecha o de izquierda o que está manejado por punteros. Este voto es un voto que va a recibir el mensaje, va a estar muy atento a los mensajes de Bolsonaro y de Lula. Y finalmente el que mejor se mueva con esos mensajes va a ser el que va a ganar la elección. Vos fuiste embajador, ahí voy con Adri, vos fuiste embajador en Brasil. Sí. ¿En qué modifica el tablero regional y cuán ingenuo o real es la idea de si vuelve Lula, se rearma ese esquema cuando vivía Néstor y cuando Lula gobernaba y cuando entonces había un eje, si vos querés patria grande o como Diego, lo quieras llamar? Ese es lo que vos empezaste esto con el ombliguismo. Nosotros tenemos una tendencia a inventarnos, no solamente una Argentina, que lo hacemos cotidianamente, sino un mundo que no tiene mucho que ver con lo que ocurre en el mundo. La realidad es que efectivamente hoy, con estos resultados, el que gane va a ser un buen candidato a poder llevarse bien con la próxima administración en la Argentina, gane quien gane. Yo creo que realmente esta elección es muy buena noticia para Argentina. Vamos a ir generando en este año, creo que la oposición también se tiene que mover estableciendo un vínculo. Te pido un favor, ¿me puedes convencer más de que va a ser bueno para la Argentina, gane quien gane? ¿Por qué? No, primero, porque si ha habido algo que ha pasado es que hemos dejado de lado lo que los franceses llaman el acquis, el patrimonio de la relación. Hoy, si analizamos la relación, nos vamos a encontrar con que nunca hemos estado tan cerca Argentina y Brasil. Juntos negociamos un acuerdo de libre comercio con Europa importantísimo y juntos lo boicoteamos. Argentina y Brasil son principales aliados extra-OTAN de los Estados Unidos, los dos. Los dos tenemos como el socio más dinámico y más voluminoso a China. Es decir, tenemos un dispositivo muy importante. Tenemos una agencia común de energía atómica, por lo cual monitoreamos los programas atómicos que lo tenemos. Argentina y Brasil están en condiciones de hacer bombas, a diferencia de India y de Pakistán, por suerte no las hacemos. Juntos estamos también en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Es decir, cuando uno ve el patrimonio común que tenemos, realmente tenemos que ser muy críticos de la dirigencia brasilera y de la dirigencia argentina, que en vez de darle importancia, no por un espíritu pro-brasilero, pro-argentino, sino por las cosas que hemos logrado hacer en los últimos 40 años, que son muy importantes. Si jerarquizamos eso, yo creo que viene una etapa de relanzamiento como el eje Alemania-Francia, muy importante, de reacercamiento de Argentina y Brasil, y desde ahí, a mi juicio, eso es lo más importante de la política exterior, ver a Sudamérica y ver al conjunto del mundo. Bien, Caro, repasamos los números entonces, ¿cómo está este final? Como dicen, palo y palo, así se dice técnicamente. Palo y palo, 82,55%, bueno, le llaman de las sesiones totalizadas, sería el equivalente al escrutinio nuestro, 46,53% para Luis Ignacio Lula da Silva por el Partido de los Trabajadores, Jair Bolsonaro, el actual presidente, 44,81%, Simone Tebet, 4,35% y Ciro Gómez, un 3,08%.
con respecto a lo que recién decía Diego, me parece que ninguno de los dos, sin embargo, entiendo por supuesto que nosotros hacemos la lectura, bueno, es nuestro principal aliado comercial, ¿no? Brasil realmente es una variable importante y debiera ser central en el diseño de cualquier política exterior para la Argentina. Ninguno de los dos parece estar mirando demasiado a la Argentina, dado el mapa geopolítico mundial, ¿no? Incluso el propio Lula, en este spot tan emblemático en el que yo nombraba que hace referencia a su intento de abarcar más, porque se da cuenta que Bolsonaro abarca mucho más de lo que las izquierdas quieren admitir. En ese intento, una de las imágenes que resalta es su saludo con George Bush y la frase Lula eu cara eu Lula, que es la frase de Barack Obama, ¿no? Claramente Lula en el Mercosur, en una foto en la que no se llega a ver bien a Cristina Fernández de Kirchner, pero se ve a los otros líderes del mundo. Claramente los dos quieren mandar un mensaje. Bolsonaro ya lo hace, teniendo a Paulo Guedes, un Chicago Boy, al frente de la economía, pero Lula quiere mandar este mensaje de atención, que esto no es una reedición de la patria grande, olvídense del socialismo del siglo XXI, aquí estamos siendo los pragmáticos de siempre. Bien, Caro, vos lamentablemente me comunica la gerencia que te vas a quedar todo el programa acá clavada. Bueno, Lamento mucho, no es mía la decisión. Diego Guelar, gracias. Al contrario. Ha sido un honor. Yo creo que es una noche en el buen sentido de festejo para Argentina. Te noto muy optimista vos con esto. Sí, lo soy, decididamente. Brasil y Argentina, al margen de las imágenes que inventamos de nosotros mismos en el mundo de hoy, de esta crisis mundial que tenemos, somos sé y alimentos. Bien, me gusta esa idea de que somos un equipo cuando yo no sé si... No queremos, si seguimos los intereses, el mundo nos ve como grandes productores de energía y de alimentos. Bien. En eso, nosotros tenemos más energía, aunque no hagamos el caño ni la bomba para sacar el gas y el petróleo, y Brasil tiene más consolidado que nosotros alimentos. Juntos, si realmente queremos representar los intereses argentinos y brasileños, tenemos que trabajar juntos. Bien. El mundo lo requiere, hay una gran responsabilidad argentino-brasilera de compensar por vía de aumento de la oferta estos faltantes generados por la crisis producida por la invasión rusa. Tenemos una gran oportunidad. Que la vayamos a perder. Te agradezco que hables del largo plazo, cuando en Argentina el largo plazo es el fin de semana largo que viene. Sí. Gracias, Diego Guelar. Gracias a ustedes por la invitación. Tengo una comunicación. ¿Aló? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Qué sorpresa! Boa noite, Dieguinho. Encuestadores, ¡pam, pam, pam, pam! ¡Ladrón! ¿Qué hay que hacer con los encuestadores? ¿Qué haríamos con los... Si todo fuera posible, ¿qué hay que hacer con los encuestadores? ¡Pam, pam, 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 pam! Espere, no conteste todo tan literal. Bueno, está un puntito y pico abajo, pero me parece que entra a la segunda vuelta. Eu queria ganhar a primeira volta, pensei que eu teria mais liquidado, pero, lamentavelmente, todavia, há muito comunista peteiro no Brasil. Fanático do Lula ladrão. De todas formas, vamos a ganhar, Dieguinho. Brasil pentacampeão em futebol. E agora, reeleição. 2 governos míos, um de Neymar, e depois... Y Neymar le hizo campaña. De Dani Alves campaña. Sí. Dani Alves. Se lesionó Dani Alves. Lula ladrão se quer matar. Bueno, escúcheme, ¿tiene algo...? Estava vendendo a todo mundo que volvia alegria, festa na playa, movimento do Cadeira Sambódromo. Acá le quiero Además, contar... Le cuento... CNN decía, vuelve civilizadinho. Revista Time también lo apoyó, lo puso en tapiña. Hollywood también. Todo era Mike claro. Ruffalo, comunista. DiCaprio, comunista. DiCaprio, comunista. Escúcheme una cosa. ¿Usted tiene algún mensaje ecuménico para darle al Instituto Patria que lo está escuchando en este momento y que te había celebrado por anticipo? Eu aconselho de todo coração a Cristina que se el año que viene quiere volver, abandone el discurso surdinho, que se haga pro mercado, pro Agenda 2030, y ahí sí le veo posibilidad. O como decía ese gran canciller argentino, Felipinho Solá, en política hay que aprender a hacerse boludinho. Sí. Bueno, Jair, yo quiero dar un mensaje más, si es posible. Saludo a Peluca Milei. Peluca Milei. Usted si lo tiene cerca...
Si no sé cómo está, porque está con el búnker explotado. Usted salude a Ariel Tarico, que se ganó un Martín Fierro de radio. ¡Parabéns! ¡Parabéns! Filho da puta. A ver, escuche. Otro comunista. A ver. Comunista que trabaja en Escuche, TN. escuche. Canal Tibio Socialdemócrata. Bueno, ahí está. Usted Deus, dígale. pátria, família e liberdade, Dieguinho. Bien. Eu sou um homem, como disse meu amigo Meloni. Eu sou um homem, eu sou padre, eu sou cristiano. Lula, agarrame con la mano. Bueno, muy bien. Gracias, Jair. Viva Brasil, viva Deus, viva eu. Viva Evo, está muy bien. Pum, pum, pum. Bueno, muy bien. Bueno, me permiten, vamos a volver. Estamos con Brasil. Reitero, hay mucha expectativa también en Argentina en esta cosa de simplificar y decir Lula es el kirchnerismo o el peronismo kirchnerista y Jair Bolsonaro es el antiperonismo, y entonces lo que pase ahí es la foto que adelanta, y en realidad Roberto Kachanowski no es necesariamente la foto que adelanta. No se pueden hacer comparaciones lineales entre Jair y el no peronismo y Lula con Cristina, etcétera. Vos sabés que yo me acuerdo, estaba en el 2002, estaba en Brasil, había ido por una cuestión de trabajo, y estaba viendo el debate y una entrevista que le hacían a Lula, 2002, y no daba la impresión de ser un loquito, viste, que iba para cualquier lado. O sea, no era el Lula de, no sé, 10, 15, 20 años atrás. Y nunca lo terminó siendo, a mi juicio. Por supuesto que tiene sus problemas de corrupción y demás, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia. En términos políticos y económicos, me parece que él se inclina más por una economía integrada al mundo que lo que puede ser el Instituto Patria acá, ¿no? Tengo la impresión. No sé si se llevan tan bien en esa relación que quieren construir. Tal vez el kirchnerismo se lleva mejor con un Correa, con un Evo Morales. No sé con un Lula, tengo mis dudas. Más que con lo más te diría, quizás sí se lleve bien con lo que representa Lula más que con lo que hace Lula. Más allá de que Lula tuvo políticas sociales muy fuertes, ¿no? Lula tuvo políticas sociales muy fuertes. Recordemos que también a partir de mediados del 2002, en el mundo se disparan el precio de las commodities. Las commodities, la soja. Y eso hizo consolidar a, por un lado en Venezuela, a Chávez. Apareció Correa en Ecuador, Evo Morales. En Uruguay estuvo Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, Lula y Dilma en Brasil. Aparece Bachelet en Chile, bueno, y el kirchnerismo acá. O sea, ese progresismo de distintos colores. Al calor de las commodities también. Al calor de la commodities. El tema es gobernar, hacer populismo o progresismo sin el resultado del precio de las commodities. Es otra historia, es otro bicho totalmente distinto, ¿no? De hecho, fue crítico Lula la semana pasada con el gobierno de Alberto Fernández, dijo que estaba estático, que había mucha pobreza, inflación, etc. Quiero preguntarte, hay una frase hoy, a ver, quiero mostrarte lo siguiente, ahí está, a ver. Mira, este es Lula. Alberto Fernández ganó las elecciones criticando el préstamo y al fondo. Ahora cuando gana, ¿qué hace? Empieza a perder puntos queriendo solucionar el problema del Fondo Monetario Internacional. Esto lo había dicho Lula. Después también agregó lo que yo te menciono acerca de que está estancado y el hambre en Argentina es muy alto. Fíjate que son frases fuertes. Sí. No sé si le tira a Fernández, no le tira a quién le está tirando, ¿no? Pero bueno, es el presidente, Fernández, guste o no, desde el punto de vista técnico, es el presidente. Es cierto, vos sabés que, a ver, vamos a ponerlo de esta forma, los datos de pobreza que salieron la semana pasada bajaron unas décimas, pero me parece que lo más indignante es el aumento de la indigencia, sobre todo en los chicos de 0 a 14 años. Vos de esto sabés más que yo, así que no me voy a meter, pero entiendo que si no los alimentás adecuadamente, cuando son chicos después problemas Etapa crítica de configuración del cerebro. Bueno. De las emociones, de todo. Pero es un momento clave de formación de cemento fresco. Si hay algo que queda marcado, queda para siempre. Bueno, por eso digamos, aclarémosle a la gente que indigencia es cuando alguien es indigente. Vos tenés que comprar una canasta básica alimentaria por mes, que define el INDEC, obviamente, que eso es lo que te va a nutrir adecuadamente, vamos a ponerlo de alguna forma, o sea, no te va a permitir desnutrirte.
Y esa canasta en promedio, estamos hablando del primer semestre, porque esa es historia en la Argentina, ¿no? Cuando la inflación era más baja que ahora, estaba en unos 13.000 pesos mensuales aproximadamente. Y ahí tenías el 33% de los chicos de la Argentina de 0 a 14 años en la indigencia. Es un tema que me parece que es gravísimo. Ahora, vos sabés que estaba repasando algunos números, lo que se llama gasto público social. En 1980 vos tenías una pobreza de más o menos el 8% en la Argentina. Y lo que se llamaba gasto público social, que incluye de todo: educación, jubilaciones, planes sociales, etcétera, que no había tantos en los 80, eran 14, 15 puntos de Producto Bruto. Hoy el consolidado, cuando subes a la nación, las provincias y los municipios, porque gastan todos en eso. Hoy lo tenés más que duplicado ese gasto público social. Sin embargo, te estalló la pobreza, te estalló la indigencia, te estalló la desocupación. Calcula que multiplicaste por casi 5, entre 4 y 5, 4,5 veces la pobreza en la Argentina desde 1880 con lo que se llama el Estado presente. Y ahí tendríamos que empezar a debatir si los políticos que creen que tienen el monopolio de la benevolencia dicen: no, todo el sector privado son toda una manga de degenerados, yo tengo el monopolio de la benevolencia, voy a repartir la plata del fruto del trabajo ajeno, porque de esa forma la gente va a tener buenas jubilaciones, va a vivir bien, no va a pasar hambre, etc. No han fracasado rotundamente. Y te diría más, ese Estado presente que se dice es un Estado ausente, porque donde tiene que poner seguridad no la hay, donde tiene que haber educación no la hay, donde tiene que haber una justicia eficiente no la hay, donde tiene que haber defensa no lo hay. Es un Estado ausente y presente haciendo pomada a la gente, ¿no? El Observatorio de la Deuda Social de la UCA ya anticipó que la próxima medición de pobreza, de indigencia, seguramente vaya al 10%. Porque en realidad con la inflación galopante va a empobrecer aún más. Claro. Y también la pobreza, van a empeorar ambas categorías. Digamos, yo lo que te pregunto ahí es, ¿qué puede hacer el gobierno distinto con este repertorio y este elenco? Con las ideas que tiene Cristina ya dijo, bueno, tienen que reforzar algo, tienen que atacar la indigencia. Al otro día Massa estaba anunciando que iba a haber un bono en algún momento de monto a definir para un poco compensar. Repartiendo más plata todavía. O sea, no sé. A ver, Cristina es la que menos puede hablar de pobreza en Argentina, porque recordemos que ella hizo suspender la publicación del índice de pobreza, yo no me acuerdo exactamente en qué año, 2011, por ahí, una cosa por el estilo, con el argumento de Kicillof de que no había que estigmatizar a los pobres, ¿sí? Lo que hicieron fue sacar los datos de pobreza porque se habían disparado, obviamente. A ver, la única forma de salir de la pobreza es con inversiones. O sea, creando puestos de trabajo, que la gente viva el fruto de su trabajo, para eso necesita cierta previsibilidad, etc. Y el kirchnerismo no está en esas condiciones. Y yo quisiera ver cómo aguantan de acá hasta los 2023. Me voy un segundo. O sea, de tu punto es... Ellos no tienen ninguna convicción de cambiar este rumbo de intervencionismo. Hasta yo dudo si para ellos no es un mecanismo de gobierno generar más pobres e indigentes y tener el control político. A mí, ¿vos crees que fabrican a propósito o por mala praxis? Y por momentos me parece que ya cuando pasaron tantos años y ves que no resulta, empiezo a dudar de que sea mala praxis y empiezo a pensar si lo estás haciendo a propósito. Dame el derecho a la duda. Hay un miedo bárbaro, un estallido social. Cristina está asustada, en off con los que hablas están muy atemorizados porque, digamos, nadie olvida el chilenazo, nadie olvida el cordobazo. Bueno, lo que te quiero decir es, hay una inflación que está empobreciendo rápidamente a todos los sectores que no tienen a un Hugo Moyano o a grandes gremios que te protejan. 70% del nuevo empleo... Sí. Es informal el que se creó este año. Digamos, 7 de cada 10 empleos nuevos son informales en la Argentina. O sea, no están cubiertos por los grandes gremios y grandes paritarias. Hay que agregarle a eso que tienen un ajuste por inflación sustancialmente mucho más bajo que el resto de los otros. El que más ganó fue el de los empleados públicos, por lo menos en los últimos datos. Después viene el sector privado formal y después viene la gran parte que es el sector informal. Que Argentina tal vez no estalló hasta ahora, no por los planes sociales, sino por el empleo informal, si te descuidas. Habría que analizarlo, o es para debatirlo, por lo menos, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo informal si se acelera como está ocurriendo la inflación?
Y ese te va a caer el salario real cada vez más y vas a tener más pobres dentro de la línea de pobreza y más de indigencia. Entonces, yo creo que, primero, un dato de coyuntura. Se patinaron la plata de los 8.000 y pico de millones de dólares de la soja. Hice las cuentas. No quedó nada. No quedó. Quedaron chirolas, ¿eh? Se gastaron todo. ¿Del dólar soja? Pero perdóname, te estoy preguntando porque el dólar soja segura es... De ahí saldría este bono para la indigencia. Eso van a... Del campo, digamos, está con todo el componente simbólico de esa concesión al campo, bueno, va a salir la protección a los indigentes. Mira, mi estimación es que con el acumulado hasta agosto, que fueron la venta del complejo soja, el sojero, habían vendido más o menos 14.000 millones de dólares, 13.800. Suponete que vendieron 8.700 millones de dólares, o lo que sea. Estarían en 22.500 millones de dólares, que sería superar el complejo sojero del año pasado. Y te aclaro que yo estoy recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires y tenés una seca fenomenal. Te va para General Villegas, te va para Junín, te va para Chivilcoy, te va para cualquier lado. Así que los rindes no van a ser tan buenos. Lo que te digo es, después de haber liquidado todo eso de soja, les queda reservas netas o brutas adicionales por 3.000 y pico de millones de dólares. O sea, lo que vos estás planteando es que no hay una recuperación tal como se esperaba de la crisis de reservas de dólares del sector. Le va a durar un par de meses, porque ahora hay que empezar a pagar las importaciones, que están atrasadas, pues se pagan con 180 días de demora. Entonces, lo que vas a tener ese problema de que de ahora en más, por varios meses, no vas a tener liquidación de ingresos de divisas. Bien, mira, hablando de dólares, yo quiero compartirte algo que tiene Osvaldo Bazán, cuando lo podemos ver, me avisan. ¿Está Osvaldo Bazán? Sí, señor, estoy acá y lo que quiero contarte es algo que acaba de publicar Gonzalo Vergareche, periodista que, como ustedes saben, destapó el caso de la fiesta de Olivos. Acaba de publicar en su Twitter y estamos confirmando que efectivamente así. Vamos a ver estas imágenes. Hoy, en el vuelo de Aerolíneas Argentinas 1300, llegó a Nueva York Silvina Batakis. ¿A dónde está? En Nueva York, en el iPhone Store de Nueva York. A poco de arribada a la ciudad, se fue al iPhone Store. Al Apple Store. Al Apple Store, eso quise decir, perdón. Sí, señor. Y ahí vemos cómo está colisionando, efectivamente, con los trabajadores de Argentina. Ella decía que gastar ¿A dónde dólares... está? Decime, Osvaldo, que yo veo, tengo lejos el monito. La del pullover verde. La que está sentada de pullover verde. Bien. ¿Sí? Es ella. En un viaje que hizo hoy a Nueva York. También viajó Dalbón a Nueva York. También hay imágenes de él. Está ahí en ese hermoso lugar de Nueva York. Los dólares tienen que ser para la producción. Quizás esté trabajando en la producción, quizás se fue a comprar el último iPhone para el que trabaja, tiene que ser así, ¿no? ¿Recordás esa frase? Conspira, choca. El derecho a viajar con el... Colisiona el derecho a trabajar con el derecho a viajar. Por supuesto, está colisionando. Todo el mundo tiene el derecho a comprarse lo que quiera y a viajar. El tema es que después, si sos funcionario público, no podés hacer fuertes declaraciones en el sentido contrario, como si el turismo no fuera una industria, si no empleara gente. Es decir, es como si hubiera sido algo suntuario el turismo solamente, o para pocos, o para una élite. No, pero además es una burrada desde el punto de vista técnico. Porque acá me parece que es importante decir, porque más se dice, vamos a cuidar los dólares y los dólares son para producir. No son para producir. Cuando el Banco Central compra dólares, los dólares que tiene que comprar son para respaldar los pesos que están circulando. Para producir, son los dólares que yo te pueda comprar a vos como exportador. Suponete, vos sos exportador y le mandás soja a, no sé, Hans en Alemania. ¿De quién es la soja que mandás? Tuya, ¿correcto? Cuando Hans te da los dólares, ¿de quiénes son los dólares? Tuyos. Sin embargo, viene el Banco Central y te dice, no, deme los dólares, tome estos pesos que no quiere nadie, además no le voy a dar 300 pesos por dólar, le voy a dar 150 y además le voy a cobrar un impuesto. Entonces, los dólares en realidad es una confiscación. ¿Cómo debería funcionar normalmente el mercado? Que si yo soy importador y vos sos exportador, yo te puedo comprar, vos me vendés los dólares a mí, yo te los pago a vos e importo los insumos y listo. Tenemos otro video, A ver, vamos a ver acá, mirá. Esta es otra foto de Batakis en el Apple Store. En la foto. Bien, insisto yo
¿qué tendría de malo esto? Bueno, que es la propia Batakis la que condenó a el turismo, a los viajeros, porque los dólares son para la producción, así dijo, ¿no? Apple no se Porque, digamos, acá, siempre ¿no? hay como algo que tiene un componente moral. Están lo moral positivo y lo otro es de otro carácter. Esto, me hago cargo de lo que digo. Esto es cinismo. Esto es cinismo, porque si vos me decís que el que viaja al exterior conspira contra el trabajo, está en Estados Unidos, y además de eso está en el Apple Store, que ¿por qué no te compras algún celular de Tierra del Fuego? Ya que hablas tanto de industria nacional. O sea, es cinismo puro. No nos engañemos. A estos progres les encanta hablar con las palabras lindas de la sociedad, etcétera, pero cuando llega el momento quieren ser el capitalista más capitalista del mundo, o quieren vivir como los capitalistas más grandes del mundo. Entonces, esto es cinismo en estado químicamente puro, te diría. Sí. Es clarísimo, además lo hemos visto. Además, mañana estoy viajando para Nueva York. Bien. Así que me voy a ir al Apple Store. A ver qué preguntás qué compró. A ver si compró. Claro, a ver qué compró. Pero espera, déjame pasar un tema. Hay una frase de Pablo Moyano que dijo, fíjate Pablo Moyano, vamos a verlo. Vamos a pedir más de 100 de paritarias. Pablo Moyano, y yo agrego algo que también dijo, y es, la paritaria de neumáticos va a ser un poroto al lado de la que vamos a pedir nosotros. Es decir, ninguna actividad tiene derecho a pedir menos o tiene por qué ir en contra de sí misma y pedir menos que la inflación. ¿Cuáles son los efectos de que los gremios habían evitado, para acompañar al gobierno, sobre todo los más afines a Alberto Fernández, etcétera, hablar de paritarias de 3 dígitos? Y ahora ya los ves en una competencia interna a los secretarios generales por decir de 100 para arriba. Muy bien, válido, pero ¿cuáles son los efectos sobre la inflación futura? Sobre todo, los empresarios tendrán que acompañar, si pueden, estos reclamos. ¿Qué pasa ahí con el la mercado inflación? te ajusta de esta forma. A ver, ¿qué pasa? Es lógico que si vos vas perdiendo frente a la inflación, pidas. ¿Cuál es el problema de la inflación? Que no todos los precios suben al mismo tiempo, porque si todos los precios subiesen al mismo tiempo, salarios, precios y demás, bueno, estaríamos en niveles más altos todos, pero nadie sale perjudicado. El problema básico de la inflación es que primero suben unos y después otros por la forma en que va ingresando la nueva moneda al mercado, ¿sí? O sea, siempre hay un avance de unos precios más rápido que otros. Ahora, ¿qué pasa si vos le pedís... Si vos no tenés inversiones en Argentina hoy? O sea, no hay gente que esté tomando personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos vas a pedir más salario. Si la empresa no lo puede pagar, ajusta por o precio o por cantidad. Entonces, vas a tener menos gente empleada, más desocupados, unos que van a ganar un poco mejor, le habrán ganado a la inflación o le habrán empatado un tiempo. O la otra opción es que diga el Banco Central, bueno, mira, vamos a emitir y darle crédito barato a las empresas para que puedan pagar el CIE. Con lo cual vas a disparar más el proceso inflacionario. Esas son las dos opciones que te quedan hacia el futuro cuando vos querés hacer crecer los salarios sin inversiones, sin crecimiento, sin expectativas de crecimiento, etc. Cuando vos forzás los números, el mercado siempre ajusta o por precio o por cantidad. Esto es de manual de economía cuando te paras delante del pizarrón, ¿sí? O precio o cantidad. Si está desequilibrado, o vas a tener menos gente empleada o le vas a pagar más, pero menos de gente desempleada, o van a tener que conformarse con salarios más bajos. Lo cual no es deseable. Lo deseable es que pongan orden. Lo que pasa es que hicieron un desparramo monetario en estos 30 días que nadie está pensando en lo que está pasando. ¿Cuál es la alternativa a esto? Recordemos, Sergio Palazzo, cuando había conseguido 60%, fue celebrado, fue homenajeado en un tuit por Cristina Fernández de Kirchner, 60. Ahora le agregó casi 30, 40, está en 100. Banca la bancaria. Bueno, pero más un bono. Exacto, más un bono. Bien, por eso, insisto en esto, todo el mundo quiere que le compensen a uno la inflación. Es decir, bueno, yo no soy inflación. La inflación es el otro. A mí dame mi 100. Si va a haber 100 de inflación, dame mi 100 y después que se arregle el resto de los actores. El problema es... ¿Qué hace un gobierno con eso? Lo que pasa es, el problema es, la inflación no la generas vos, ni la genera el empleado de una empresa, ni la genera el empresario, ¿sí? La genera el Banco Central porque a estos 8.000 y pico de millones de dólares que compró el Banco Central, ¿sabes con qué se compró? Con la emisión de moneda. Y eso fue una gigantesca expansión monetaria. Mi estimación es que en 26 días aumentaron la cantidad de moneda en un 30% aproximadamente.
Mirá, porque es un número, un tercio. Sí. Repetí esta frase. Y más, a mí me daba, hasta el momento que hice la cuenta, porque viste que los datos van cambiando, me daba 33%. Suponte que sea 25, 30, termines en ese rango. Aumentar la cantidad de moneda en 20 días, en ese nivel, es un disparate. Vas a hacer un desparramo seguro. Entonces, ¿qué hicieron? Como se le fue la mano, dijeron, che, colocá más LELIQs, ¿sí? Entonces, pagale más a los bancos por las LELIQ para absorber esa moneda. Y entonces, hoy tenés que el total de intereses que pagaron hasta el mes de agosto por el stock de LELIQ supera el déficit primario del Tesoro. O sea, la deuda del Banco Central hoy al tipo de cambio oficial es de 54.000 millones de dólares, esa deuda de corto plazo. Eso paga una tasa de interés que es inflación futura. Estás apuntando a que se te dispare la hiperinflación con lo que está haciendo el Banco Central. Bien. O sea, en este mes lo hizo pomada. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no hay que buscarlo. Ni los que ganan mucho, como dice Cristina Kirchner, viste que ahora se les agarró de nuevo con eso. ¿Qué es mucho? ¿Qué es ganar mucho en la Argentina? Anda a invertir en la Argentina, a ver cuál es la tasa de rentabilidad que le pedís, cuando no sabes qué impuestos te van a cobrar, si vas a poder importar insumos, si te van a dejar trabajar, si viene un sindicato y te rompe la cabeza. Es imposible hacer un cálculo de rentabilidad. Pero más allá de eso, el problema es el déficit fiscal y esta política cambiaria de distorsión del tipo de cambio que hace que el Banco Central siga emitiendo. No te olvides que estuvo comprando dólares a 200 y vendiendo a 145. Una cosa de una burrada fenomenal. Bien. Así que vas a terminar un proceso inflacionario más agudo todavía. Roberto, gracias por como siempre te digo, por tu optimismo, por arreglaros el domingo. Bueno, ¿querés que le diga algo batágico? Decirme la cruzo. Miren a quién voy a saludar. ¡Qué gusto! Querido colega. Sí, Federico Andajasi está con nosotros y ahora vamos a charlar con él de la actualidad y de una novela increíble que acaba de publicar también. Bien. Elecciones en Independiente. Tenemos ahí a nuestro compañero, nos está escuchando. Perdió Hugo Moyano. Adelante. Está con Doman. Hola. Hola Diego, ¿cómo estás? Así es, estamos con el flamante presidente de Independiente, Fabián Doman, que todavía no están terminados los cómputos de los comicios, pero está arrasando con más del 70% de los votos en una elección histórica con más de 16.000 socios de Independiente que se acercaron a votar para terminar con 8 años de moyanismo, de mandato de Hugo Moyano. Fabián, hay 1.000.000 de preguntas que seguramente los hinchas de Independiente te quieren hacer, pero ¿cómo se empieza esto? O sea, primero también esta sensación de lo que decíamos recién, más de 16.000 hinchas, récord histórico para elecciones independientes. ¿Qué se siente este apoyo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Gracias a todos por el espacio. Mirá, se siente una enorme emoción porque lo de hoy fue una fiesta increíble. Más de 16.000 socias y socios votando, haciendo 2 horas de cola. Vos estuviste de temprano con nosotros y viste lo que fue. 12 cuadras de cola, la gente la hizo igual y terminó haciendo una elección la más importante en la historia de Independiente. Y bueno, cuando la gente dice no, cuando la gente dice basta, es contundente, es clara, no manda eufemismos. El moyanismo no lo entendía, nos proscribió hace 10 meses, logramos presentarnos y acá estamos. Y lo importante es que en pocos días más comienza una nueva etapa en Independiente que comenzó hoy. Hoy se cerró una crisis política muy grande y la cerró la gente con su presencia y con su voto. ¿Hoy puede ser una refundación de Independiente después de esta profunda crisis en la que se sumergió? La parte que era muy importante, la participación de la gente sí. Hoy las socias y los socios refundaron Independiente con su presencia. Sí. Recién decías en la conferencia que estabas esperando el llamado de la gente que maneja el club para confirmarte que sos el nuevo presidente. ¿De alguien? Recién te vi revisar el teléfono. Perdón que revisaba el teléfono, pido disculpas. Ya el escrutinio va muy avanzado. Perdón, Diego, porque no nos ha llamado oficialmente. Nos ha felicitado el presidente de Racing, por ejemplo, que le agradezco, Víctor Blanco, dirigentes de otros clubes de fútbol, pero no nos ha llamado todavía el oficialismo para reconocer la derrota y para invitarnos a dialogar cuando nos integra en el club. Diego, ahora sí, los escucha el nuevo presidente de Independiente, Fabián Doman. Fabián Doman, la pregunta antiperiodística pero necesaria es, ¿sabés en la que te estás metiendo? Sí, claro, es una... Mirá, el jueves cumplí 1 año de campaña electoral en Independiente, la campaña electoral más larga de la historia. Imagínate, pasé todo.
me prohibieron, me proscribieron, el martes me querían bajar la lista, todo. Se metieron conmigo, con mi familia, de todo. Pero bueno, la carrera, uno sabe cómo es, sabía que era dura, sabíamos que nos enfrentábamos a un sector muy duro, que nunca en su vida perdió una elección. Bueno, acá perdió. Bien. ¿Te imaginás sentándote con Moyano? Porque él va a ser oposición seguramente, no creo que se vaya del club. ¿Te imaginás? No, yo creo que no, yo creo que se va. ¿Se va? Se va, no creo que se animen a hacer oposición. No sé, espero que no. Digo, si sea una oposición, que sea una oposición constructiva y sana, bienvenido sea. Pero creo que no, creo que ellos ya, el club no les interesaba más hace muchísimos meses. Esta gestión de estos últimos meses fue la peor de toda la mala gestión de la segunda parte de Moyano. Me lo imagino haciéndonos... A ver, elijo pensar bien, déjame pensar bien esta noche de alegría. Bien, Pablo de León tiene pregunta para Fabián Doman. Fabián, buenas noches, felicitaciones. ¿Cómo influyó la política en esto? Néstor Grindetti, Cristian Ritondo, por ejemplo, estuvieron y están con vos en esto. Te lo voy a decir al revés. Nosotros le ganamos al aparato de la Cámpora, del nivel local. Le ganamos aparte de la municipalidad. Le ganamos al sindicato de bancarios, le ganamos al sindicato de panaderos, le ganamos aparte del sindicato de municipales, a un aparato político atrás que creían que nos llevaban puestos. Y vino el socio y la socia y se los llevó puestos a ellos. Ojo, acá hay un mensaje no político, partidario, sino un mensaje político general, que es: cuando la gente dice que se termina, el aparato no sirve para nada. Bien. Va más allá de la parte política partidaria. No te quiero condicionar, porque ya otros pueden condicionarte ahí en el club. Condicioname. Vení mañana, vas a tener que venir mañana acá a vernos al programa. Acá me estaban diciendo. Bien, yo termino en el 13, 6:30. Bueno. Si arreglamos después con la producción, tratamos Se queda en la cafetería hace vecinos, tiempo y viene. Somos vecinos. Si ustedes me invitan al café, yo voy. Sí, con todo gusto. Como si somos una producción rica. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, por estar siempre. En serio, por apoyar. Gracias. Bien, voy a pasar por Brasil. Caro Amoroso, se está ya cerrando el escrutinio, ¿verdad? Así es, 94,47% de las sesiones totalizadas sería el equivalente al porcentaje del escrutinio. 47,59% para Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores. El Partido Liberal, con el presidente Jair Bolsonaro a la cabeza de la fórmula presidencial, 43,92% de los votos. Simone Tebet, 4,25%, y un Ciro Gómez realmente obteniendo un resultado muy escaso, muy pobre frente a lo que era la proyección política de este candidato hace no muchos años atrás. 3,06% de los votos. El tema también es que hay que ver el nivel de abstención que ha habido, ¿no? Porque 20%. Eso va a demostrar, digamos, es donde va a ir a pescar estos dos candidatos ahora. ¿Sabemos si ese 20% sesga para un lado o para el otro? Es el mismo porcentaje que hubo en la elección pasada. En una elección de voto obligatorio, el 80% es una muy alta presencialidad, es mucho más alta que las mejores de Argentina de los últimos años, así que es poco probable que ahí haya un movimiento, pero es posible. También es cierto que ustedes saben que en Brasil hay un porcentaje que tiene voto que no es obligatorio, pero si no votaron en la primera vuelta ya no pueden votar en la segunda. Es un porcentaje muy similar a 2018, ¿no? 79,14%. Sí. Bien, está con nosotros Federico Andajasi. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Miren, después vamos a hablar de esto que está acá, que es la última novela. Estamos hablando de un señor que vendió, recuerden ustedes, su novela debutante, millones, digo así, y se tradujo a varios idiomas, salió en varios países. El Anatomista fue una cosa increíble, muy tempranamente. De verdad que sí, de verdad que sí. Pero bueno, yo veo que 2 de cada 7 en esta mesa por lo menos somos psicólogos, ¿no? Me parece que eso es indicativo de algo. Es indicativo de que, digamos, como una vez le dije a un profesor de la UBA muy querido, Eduardo Kian, le digo, pero ¿cómo puede ser? Acá hay 100.000 psicólogos en Argentina y nos va tan mal. Y dice, bueno, imagínate si solo hubieran 50.000. Con eso siempre ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. El problema es ese. Lo que estás diciendo que hay 2 de 7 que creen en las ciencias ocultas. Sí, está muy bien. Totalmente. Bueno, hablando te invito a una novela, no es tu novela, Las huellas del mal. Hay una novela con 3 protagonistas. Está Cristina, Alberto Fernández y Sergio Massa. ¿En qué momento estamos de esa novela? Bueno,
Esta es una novela que empezó ya hace unos años y yo te diría que estamos promediando esta novela con este capítulo que vos mencionás. Parecía que esta protagonista de la novela, que es Cristina, iba a entrar como en un cono de sombra, a dejar que Massa hiciera las cosas, pero no, se ve que el autor le gustaba esa Cristina en primer plano, esa Cristina beligerante, y ya empezamos a verla con los primeros escarceos, con las primeras hostilidades hacia Massa. Sobre indigencia, por supuesto. Entonces, la novela promete levantar, ¿eh? Había entrado como una meseta y ahora promete levantar de nuevo. Lástima que nosotros, ¿no? No somos lectores, somos víctimas de esta situación y hay un país, hay un país atrás que está siendo, y creo que la palabra es esa, ¿no? Víctima de esta situación, con un porcentaje enorme de pobreza, con un porcentaje creciente de indigencia. Esas son las consecuencias de estos escarceos que, insisto, si fuese una novela, bueno, por ahí lo disfrutaríamos. Ahora, tratándose de la realidad, de verdad que es muy triste y sobre todo me apena mucho ver otra vez a los chicos que fueron los que más sufrieron durante la pandemia, otra vez como carne de cañón, otra vez como carta de negociación, por cuestiones muy mezquinas. Yo, si mal no recuerdo, vos tuviste una experiencia de escolarización o sobre todo en algunos clubes con mucho adoctrinamiento. Fue así, ¿no? Yo soy un niño adoctrinado, debo admitirlo. Claro, yo provengo de una... eso, porque yo sé que te marcó eso. Claro, yo provengo de una familia comunista, mis abuelos maternos eran comunistas, mi abuela era comunista y estuvo presa durante el segundo gobierno de Perón. Mucho tiempo estuvo presa, además no la pasó nada bien por ser judía y por ser comunista, porque además era un gobierno filofascista donde se perseguía efectivamente a esas minorías estigmatizadas. Y claro, yo proveniente de esa familia comunista fui a un jardín de infantes del Partido Comunista, al Sarmiento Korczak, todavía existe, y a una colonia de vacaciones del Partido Comunista que era Zummerland, con Z. Y ahí nos enseñaban a cantar la Internacional en varios idiomas. Teniendo 8 o 9 años ya cantábamos la Internacional. O sea, a ver, cuando vos tenés la matriz, nunca dejás de ser comunista como nunca dejás de ser católico cuando tenés esa formación, ¿no? Yo debo admitir que tengo mi moral formada en el comunismo. Entonces, conozco dos cosas. Conozco muy bien a los comunistas y a los anticomunistas. Conozco muy bien quién viene de la matriz de la izquierda y quién viene de la matriz de la derecha. Y reconozco perfectamente que este es un gobierno de derecha. Claramente un gobierno de derecha que no tiene absolutamente nada que ver con la izquierda, que viene de la matriz contraria a la de la izquierda. Por supuesto, yo, por lo menos ese es mi deseo, creo que dejé de ser comunista hace varios años, aunque insisto, ¿no? Esa matriz está. Pero puedo reconocerlos y puedo ver que todo esto que vos describís, todo lo que describiste en el programa, tiene que ver con la matriz de un gobierno de derecha. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido sería de derecha? Mira, Mussolini describía el papel del Estado de una forma muy similar a la que lo hace Cristina Kirchner, ¿no? Que era un Estado fuerte controlando a las empresas, controlando a los trabajadores. Y esa visión policlasista, digamos, de un Estado muy fuerte controlando a la sociedad, eso es la derecha. Porque el marxismo es otra cosa, el comunismo es otra cosa. Quiero decir, lo que no hay en el comunismo son empresas privadas. Es el puro Estado, también dictatorial, por supuesto, pero este esquema de matriz capitalista, con un Estado fuerte, poniendo el pie sobre la iniciativa privada, adoctrinando, por otra parte, en los colegios, viendo lo que estamos viendo hoy en los colegios secundarios, tiene que ver precisamente con ese discurso de la ultraderecha, motivo por el cual, por ejemplo, cuando yo todavía no había nacido, te contaba al principio, mi abuela estuvo presa en las cárceles de Perón. Es la misma ideología. Señores, está Federico Andajasi, ustedes pueden dialogar con él y yo soy el representante artístico. Cuando ustedes quieren hacerle preguntas, me preguntan a mí y pueden hablar con él en vivo. ¿En qué momento y por qué dejaste de ser comunista? Cuando cayó el muro, muy claramente, cuando cayó el muro de Berlín. Ahí se acabó todo. Cuando se cayó el muro pudiste ver todo. El muro destapó toda esa escenografía de cartapesta que era el comunismo, ¿no? No casualmente, siempre pasaban
del este al oeste, ¿no? El tránsito contrario nunca sucedió. Pero cuando cayó el muro, se vio toda esa fragilidad del supuesto comunismo, o del comunismo, digámoslo, ¿no? Bueno, no todos lo vieron. No todos lo vieron. ¿Qué fue lo que a vos te hizo verlo? Bueno, en principio, ver esa masa de alemanes corriendo de la vieja Alemania a la nueva Alemania, esos abrazos. Quiero decir, estaba claro que querían pertenecer a Occidente, ¿no? Cosa que estamos viendo hoy otra vez con esta guerra entre Rusia y Ucrania. Preguntaba Osvaldo que no todos lo veían, vos sos de la parte de los escritores, donde no predomina la posición que vos estás escribiendo. ¿Qué crees, por qué crees que los intelectuales o los escritores en Argentina siguen del otro lado del muro? Primero, hay que hacer una salvedad. Yo estoy de acuerdo en una parte. Creo que una parte de esos escritores pertenecen a esa matriz de pensamiento. Pero no son la mayoría. Ahí está, por ejemplo, no sé, pienso a grosso modo, Marcos Aguinis, Marcelo Birmacher, Santiago Kovadlov. En el plano de la cultura pienso en Lelutier, ya murieron varios integrantes, pienso en Alfredo Casero. Me parece que hay una cultura que es fuertemente progresista, porque me parece que la intelectualidad efectivamente, digamos, nunca le regaló la bandera del progresismo al peronismo. Entonces creo que hay que reivindicar el peronismo y que no está puesto del lado del kirchnerismo, ¿no? Otra vez, me parece que las expresiones más extremas están del lado del kirchnerismo. Pero creo que la cultura, por lo menos los representantes más importantes, no están de aquel lado de la grieta. Pablo, vos recién hablabas de este gobierno de derecha y recién mostrábamos un video. Mirá el video, esperá, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Bueno, todo el mundo ve todo. La gente tiene derecho a ir al baño, a la cocina, va a calentar la pava, pone la pava y vuelve y se perdió. Ahí está. ¿Qué vemos, Pablo? Esta es la directora del Banco Nación, ex ministra de Economía, Silvina Batakis, que ¿dónde está? En otro video que veíamos antes, está en la cola del App Store en Nueva York para comprarse el iPhone 14, que debe estar buenísimo tenerlo. Ahora, ¿qué tiene? Por mí que se compre lo que tenga ganas en la ciudad que quiera. Es la que dijo que los dólares, los argentinos no lo tienen que usar para viajar, sino para producir. Totalmente, pero tiene mucho que ver con la pregunta que hacía Adriana, ¿no? Porque hay un nivel de hipocresía en ciertos pretendidos progresistas, ¿no? Yo creo que Batakis no lo es. Al contrario, insisto, me parece que es una persona de derecha, que tiene que ver con una cierta parada y si querés hasta con una estética. Me parece que ser de izquierda responde a una estética. Es como usar ropa de tal negocio o de tal otro, ¿no? Hay una frivolidad, totalmente, hay una frivolidad enorme en esto que se percibe como la izquierda. Y muchos de los que estamos pensando en la pregunta que me hacía Adriana, ¿no? De estos progresistas, obviamente duran muy poquito en Cuba, no más que una vacación. Te cuento brevemente una experiencia personal. Una sobrina mía, a quien yo adoro, realmente es una excelente prima de mis hijos, la quiero muchísimo, pero claro, tenía simpatías por el kirchnerismo, con todo derecho. Me parece que está bien que los chicos hagan sus experiencias. Conoció a un venezolano acá en la Argentina y cuando las cosas se pusieron complicadas económicamente en la Argentina, decidieron irse a Venezuela. Y se fue, creo que debe ser el único caso de un argentino que va a Venezuela. Le escribió a mi mujer el otro día diciendo, esto es África, guaca guaca, no ve la hora de volverse. O sea, 20 días creo que es lo que tolera un progresista realmente en la utopía consumada del socialismo, o sea, lo que fuere eso, ¿no? Lucía. ¿Qué vas observando en estos últimos años respecto a algo en lo cual el kirchnerismo siempre ha sido muy habilidoso, que es en los mensajes, en los relatos, en los eslogan, en tener una importante llegada a ciertos sectores, quizás también más en los jóvenes, con sus mensajes, con su visión incluso de algunos hechos históricos? ¿Qué vas viendo de eso a lo largo de este último periodo? Si algo de eso ha ido cambiando, si hay algo de la ciudadanía que ya no es tan fácil que abrace esas ideas así vendidas. Mira, hay un hecho que para mí es paradigmático y te marca
no solamente la época, sino que me parece que va a ser recordada en la historia como un hecho que explica de alguna forma esto que vos preguntas. Y es el atentado a Cristina. Esos chicos, por decirlo de alguna forma, son un grupo de psicóticos importantes, ¿no? Pero que tiene que ver con la lógica de secta. Esos chicos encarnan exactamente el ideal del kirchnerismo. Son pibes de marginales, son pibes de clases bajas, insisto, marginadas, son chicos que han recibido adoctrinamiento en los colegios, que tienen 20 y pocos años. O sea, son el producto del kirchnerismo. Y esa maquinaria, como en la novela de Mary Shelley, Frankenstein, se les empezó a volver en contra, ¿no? Estas son las expresiones más extremas, pero vos también podés ver en toda esa juventud que hoy está volcada a Milei, que hoy está volcada al libertarismo, por así decirlo. Es esa generación, digamos, el adoctrinamiento es imposible. Mira, decía Freud, y vos lo sabés, Diego, que educar es imposible. Adoctrinar también es imposible. En algún momento eso se da vuelta. Y me parece que esta expresión del fallido atentado, afortunadamente, yo no quiero pensar lo que hubiera sido el país si ese atentado, si la bala hubiese salido, ¿no? Pero bueno, eso creo que habla de muchas cosas y habla sobre todo de esa generación nacida bajo el kirchnerismo que muy rápidamente se dio vuelta. ¿Caro? Sí, quería preguntarte, hablando un poco de izquierdas y derechas, si crees que realmente sirven como categorías, porque hoy se habla más de democracia liberal, de democracia iliberal o de democracia en crisis o democracia, digamos, erosionada. Pareciera servir más, ¿no? Sobre todo vos traías el ejemplo de Venezuela, ahí tenemos una dictadura militar, digo, cabal en el modelo. El modelo cubano termina siendo lo mismo, ¿no? La revolución que revoluciona 60 años y termina metiendo presos chicos. Por cierto, hay protestas realmente muy importantes en Cuba. ¿Ese es nuestro muro? ¿Y sirve la categoría izquierda-derecha ahora para pensar algo o es un termómetro que siempre mide 35 grados, o sea, no mide nada? No, está muy bien lo que preguntas y está muy bien cuando uno mira cómo se dividió el mundo. Efectivamente no se dividió en izquierdas y derechas como durante la Guerra Fría. Vos tenés hoy una alianza de Irán, un régimen que uno podría... no sé cómo calificar, porque realmente es incalificable, donde están masacrando mujeres, donde están masacrando homosexuales, donde no es posible, digamos, Bueno, y ese régimen hoy está en alianza con lo que acá en la Argentina es el kirchnerismo, con cierta izquierda, con Rusia, con Bolsonaro, con Donald Trump. Es interesante, ¿no? Y efectivamente lo que ves ahí es que no coinciden las izquierdas con las derechas y lo que sí coincide son las democracias con bueno, estos regímenes autoritarios. Estoy de acuerdo. Bueno, muy bien. Quiero compartir, está Osvaldo también, quiero compartirles, estuvo Milei en Tucumán, si podemos ver el video, cuando lo tengamos me avisan, y fue mucha gente a verlo. Entonces quiero preguntarte, ¿cómo observás a Milei que hace 2 años era imposible de predecir, o sí, pero no que era él? Bien, ¿qué pensás vos de este, vamos a decir, fenómeno Milei? Primero, vos trataste con Milei, yo también, y yo lo que percibo es cierta distancia entre el trato personal de Milei, que es una persona sumamente amable, sumamente leída, y la imagen pública de Milei, cuando habla delante ahí lo de tenés, esas... esto es en Tucumán, ¿eh? Delante de mucha gente llegó a Milei. De esas multitudes, efectivamente. Mira, yo creo que hay una parte de la prédica de Milei que le ha hecho un gran favor a la democracia y que es esto de mostrar al exceso de Estado, mostrar esta carga del Estado como un problema y no como una virtud. Ahora, bien, lo que creo es que hay ciertos sectores que siguen a Milei que están un poquito pasados de registro. Y otra vez, entonces tiene que ver con lo que decía Caro, me parece que dejan de coincidir otra vez las izquierdas con la derecha y el propio discurso de Milei, que él se reivindica como alguien de derecha, por momentos queda asociado a ciertos personajes que no sabemos muy bien de dónde son. Porque, insisto, ¿no? Milei lo ha dicho, él ha dicho que no adhiere a Rusia, pero tampoco hay una condena muy fuerte, ¿no? Entonces, me parece que hoy por hoy lo que divide aguas es lo que está pasando en Ucrania.
es muy tremendo lo que está pasando en Ucrania y quiero decir, no difiere mucho de lo que condujo a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasaría si esto se produjera? Si hubiese una guerra mundial, ¿de qué lado quedaría la Argentina? Entonces, me parece que en ese sentido hay que pensar al futuro de la Argentina. Yo apostaría siempre por alguien que conduzca a la Argentina hacia una alianza, digamos, con la democracia, y no con sectores más o menos autoritarios. Bien, las huellas del mal. Miren esto. Esto es 1892. Quequén, río por medio, el río Quequén, Necochea. Un crimen. Y aparece un personaje que después la historia le da un relieve importante, porque es el que descubre las huellas digitales, Vucetich. Totalmente. Mirá, contá un resumen de la novela, por supuesto, sin adelantar mucho. Ese caso que vos mencionás, este caso que es con el que se abren las huellas del mal, tiene que ver con un antes y un después en la historia de la humanidad y, por supuesto, con un antes y un después en la historia de la narrativa, porque los autores de policiales clásicos se quedaron, digamos, sin uno de los recursos de misterio más importantes, que era poder encontrar al asesino, por eso que llevamos en la punta de los dedos, que es el sello de todos los actos humanos. Ese es el gran descubrimiento de Vucetich, ¿no? Esa singularidad de cada uno que lleva en la punta de los dedos, él lo toma casi de un modo místico, que puede dejar la firma de todos sus actos plasmada. Eso lo descubre Vucetich, pero además el tipo inventa un sistema para poder leer esas huellas, para poder levantar esas huellas y poder encontrar el autor de cualquier acto que cometa un hombre, sea un delito o no, y deje sus huellas. Es fantástico porque, claro, vos decís, Vucetich se lo conoce, pero se conoce el nombre de Vucetich. Realmente es muy desconocido, es un personaje renacentista, un tipo que era músico, además, y lo capturó la policía un poco, ¿no? A Vucetich, pero es un personaje muchísimo más amplio que eso. Y yo me permití ahí inventarle, la historia es real, es completamente real, y me permití inventarle una especie de Watson, que es un detective judío, tal vez el judío que me hubiese gustado ser a mí, que tiene la virtud de resolver o pensar los crímenes desde la tragedia griega. Así como Vucetich encuentra 4 o 5 patrones en las huellas digitales, él encuentra 4 o 5 patrones que conducen a la gente a matar. Entonces, por un lado Vucetich, con la mecánica de los dedos, y por otro Marcos Diamant, este ayudante, llegan a la conclusión de cómo se produjo una suerte de lombrosianismo. Claro. Federico, Sí. gracias. Las crestas capilares. Esto son las crestas capilares de los dedos. Así se llaman las huellas. Absolutamente. Gracias por haber venido. Gracias, colega. Muchas gracias y gracias a todos. Bien, Pablo de León. Habló Máximo Kirchner. Exactamente. Máximo Kirchner reapareció ayer en un acto en Morón. Habló sobre la situación económica, algún mensajito para Massa y duro contra Vidal. Míralo. El desafío enorme que tenemos de lograr una patria y un país mejor no es queriendo suprimir al otro, sino incluyendo la mayor cantidad de argentinos y argentinas para que de esa manera puedan realizar sus sueños, anhelos y transitar una vida que tiene alegrías y tristezas de otra manera. Este esquema de violencia dirigido sobre un sector político y acicalado de los medios de comunicación no podían terminar de otra manera. Se ve que le gustan los jóvenes que andan con antorchas y llevan guillotinas a las marchas y proponen matar al otro, pero no de los jóvenes que con amor se preocupan por su escuela y no solo por cómo están ellos, sino por cómo están el conjunto de pibas y pibes que van a diferentes colegios de la ciudad de Buenos Aires, que quizás tienen un mango menos. Bueno, claramente también un mensaje para Larreta y Acuña respecto de la protesta y las tomas de escuelas en la ciudad. Bien. Dijo mensajes acicalados por los medios de comunicación. Claro, quiso decir... Acicalado es limpiado. Acicalado, claro. Claro, acicalar es quiso limpiar. decir acicateado. Pero si el gato se está acicalando, se está limpiando. Claro, se está limpios. Aló. Aprendan a usar los verbos. Acicalar, aprendan a 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 acicalar. Ya está. Me da muchísima pena, mucha tristeza, Diego.
que un gobierno que se dice peronista se haya puesto de rodillas frente a las grandes cerealeras pagándole $1 más caro. Te arrodillaste, Sergio, y no precisamente para rezar un Padre Nuestro. Claudicaste y te acicalaste. Pero bueno, al menos 2 meses. Acuérdense que se iba por la conseguiste algunos verdes. Conseguiste un changüí. Igual, ojo, no te envalentonés, Sergio, ni te sientes arriba de los billetes. Nada de usar los dólares para restablecer reservas y ordenar la macro. No, señor. Esos dólares hay que volcarlos al consumo, al empleo público, al previaje y a nuestra querida aerolínea de bandera que nos conecta con el mundo en un contexto de guerra y de pandemia. Porque, Diego, tenés que recordar que la pandemia aún no terminó. Aprendan a usar barbijo, aprendan a usar barbijo, aprendan a usar barbijo. Los pibis en las escuelas secundarias están sin alcohol en gel, culpa de la reta. Es verdad, no, están sin jamón crudo. Sin fiambres de calidad, les están dando ahí jamón cocido, aunque paleta. Esto merece no una toma, una bajada de Sierra Maestra, pero como Dios manda. La reta se hace el guapo con los pibes para descargar su frustración por el maltrato de Macri. El año que viene las opciones son claras. O la derecha rancia que mata de hambre a los pibis, o la esperanza de un continente que empieza a despertar. Y a mí me preocupa mucho, Diego, que ustedes, los periodistas, no se dediquen a investigar quiénes son los autores intelectuales detrás de la banda de los copitos. Eso es lo que no pueden creer, que esa banda de 5 muchachos... ¿Quiénes lo financiaron? ¿quién atenti, Caputo, atenti. ¿Quiénes le vendían azúcar y colorante? ¿Quiénes quisieron matar a la democracia pero no pudieron? No le salió el tiro y ahora se quieren matar porque Cristina está más viva que nunca y vuelve como Lula. No sé, lo de Lula yo pienso que hay que revisarlo porque ahora van a penales. Y le diría que tiene Bolsonaro más chances, ¿eh? Por suerte ahora viajó Alberto a darle suerte. Sí, claro, se va mucho suerte. Viajó también mucho periodismo. Coincido con lo último que dijo Andahashi sobre Alberto, coincido, igual coincido. Sobre Alberto. Fue muy fuerte, Andahashi en algún video. Pero vamos a esto. ¿Ustedes creían que el triunfo descomunal de Lula en primera vuelta, si hubiera ocurrido, era la antesala del operativo Clamor, de la gran vuelta de Cristina? Bueno, no estaría sucediendo. Las elecciones, como decía Néstor, se ganan por un votito. Así que por el momento estamos arriba, Diego, te duele igual. Vos esperabas que gane Bolsonaro y Lula finalmente la dio vuelta, así que... A ver, ¿cómo está? Háblele a Máximo, ¿cómo está el número? Hola, ¿cómo le va? Bueno, no mate al mensajero porque me imagino que para usted que creía que esta era una elección que se ganaba caminando, esto no va a ser muy agradable, así que se lo digo despacio. Con el 96,67% de las sesiones totalizadas, es decir, del escrutinio, Luis Ignacio Lula da Silva, 47,83% de los votos, Jair Bolsonaro, 43,71%. Le recuerdo... ¡Ganamos! No, pero le recuerdo que es un afano, suspéndanlo. Es el mismo resultado que tuvo Cristina en 2019. ¡Ganamos! Tenés que repensar lo que vos mencionaste. Bueno, sí. Tiene razón. Me tengo que deconstruir, vos decís, como periodista. Por más de 3 goles se golea. Muy bien, ganaron. Vamos, muy bien, Máximo, ganamos. Y por suerte en la provincia lo tenemos a Axel, que no es tibio. Los pibes lo quieren y lo aplauden en cada acto. Y ahí nos vamos a trincherar todos. Si por culpa de Alberto y el neoliberal de Maya perdemos las elecciones nacionales. Y van a La Matanza, a la Intendencia de La Matanza, y son ministros y secretarios de todo. Y Santa Cruz y la provincia, para resistir con aguante los embates del neoliberalismo que nos quieren achicalar. No nos van a achicalar. No nos van a achicalar. Aprendan a achicalar. No nos van a achicalar. Aprendan a simplificar, aprendan a simplificar, aprendan a simplificar. Bien, gracias. Sucho, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, placer saludar a todos. ¿Te acicalaste? Nos quisieron, el Máximo, este y el otro, 200 dijeron, nos quisieron poner de rodillas las cerealeras con ese dólar. ¿Qué pasa con el dólar soja? Bueno, acá hay una cosa a diferenciar. Teóricamente ya está, venció un proceso, lo explicó muy bien Roberto Kachanowski recién. Pasó y no lograste juntar muchas reservas.
El segundo punto es Pero para, ¿no? Massa lo dijo, 8.000 millones se liquidaron. Pero también tuviste que importar energía. Esos dólares se utilizaron para importar. El Banco Central compra y le vende a los importadores. En el promedio habrán quedado esos 3.000 millones de dólares. Mejor que nada es, obviamente. Pero vendieron el stock de la soja, lo que no liquidaron en agosto y lo que le correspondía liquidar en septiembre. Lo que tenés ahora no lo tendrás luego. El punto es que pasa de ahora en más. ¿De dónde salen esos dólares? Primero que viene, en principio, el momento más débil de las exportaciones de cereales, porque vendiste el stock. Ahora, generar nuevo tenés que esperar hasta marzo del año que viene. Y como también muy bien se dijo en el programa de hoy, viene mal la cosa. Viene mal por precio y viene mal por sequía. Con lo cual, empezamos, todos los que tratamos de ver un poco qué va a pasar más adelante, no lo que pasó, empezás a sacar los números de que el ingreso de dólares va a ser menor. Del otro lado del mostrador, entonces, si el ingreso de dólares va a ser menor, ¿a quién van a dejar importar y a quién no? Porque finalmente también lo anunciaron. Ustedes los decían hoy que quizás hay más restricciones al turista, hay más restricciones a la industria o alguna parte de la industria. Bueno, esa política de restricciones es la que se viene ahora y cierro diciendo que eso nunca lleva a buen puerto. Nunca pasó, mira, ni con Hitler, ni con Stalin, ni con los militares acá. Por más que tengas mucho poder, vos no podés controlar ambas cosas, o precio o cantidad. Podés controlar una de las dos. La economía es una ciencia social, digo, tiene que ver más con tu profesión a veces que con la mía. De hecho, hay gente que tira monedas en la fuente, hay gente que camina un montón para conseguir trabajo, hay gente que no quiere pasar debajo de una escalera, busca tréboles de 4 hojas. No somos racionales y mucho menos los argentinos a la hora de tomar decisiones. Las tomamos de acuerdo a lo que creemos que va a pasar. Como tomamos decisiones de acuerdo a lo que creemos que va a pasar, ahí viene mi punto, que es, ojo, porque va a haber mucho más faltantes de dólares. Y en ese caso, ya agotaste el stock que tenías de soja, porque no lo hiciste por seducir, sino lo tuviste que reconocer con precio. Pero faltante de dólares significa que el dólar va a aumentar. Precio o cantidad, usted dice. Muy buen punto. Faltante de dólares a 150. Es en otro precio, quizás haya, y de hecho lo ves en contado con liquidación. Lo que no hay, lo que ya sabemos todos que no existe es a 150. El primero que lo dijo fue el exportador de soja, que es, me pagás 200, ahí voy. Y el resto dijo, ¿por qué él sí, a mí no? Lo mismo pasó cuando, bueno, si siguen con el conflicto de los neumáticos, vamos a dejar importar neumáticos. Y el otro importador dice, ¿y yo qué entonces? Yo también quiero esos dólares. Cuando estamos todos peleándonos por algo, es que ese algo no existe. Punto. Y lo que tenemos que reconocer y hablar que a 140 ese dólar no va. Y la economía empieza a preciar sus valores de acuerdo a lo que cree que va a pasar, es que tarde o temprano ese dólar no vale 140, 150, que es el dólar oficial. Bien, ¿cuáles son las próximas restricciones, te parece a vos? A dedo, de acuerdo a la presión de cada uno. Hoy te dejo importar, o a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no. No con una ley, que eso es más complicado todavía. No con un proceso en la que vos podés al menos definirte. Mira, siempre un amigo dice, ya no me importa que las reglas sean buenas o malas. Lo único que quiero es que sean estables, siempre las mismas, y que estén escritas para yo poder adaptarme. Y acá vas a ver, quizás puedas, y eso te va a dar la ilusión de que quizás puedas, pero no, o quizás no, y eso es lo que te inhibe, en este caso, planificar. Bien, muchas gracias, querido Sucho. Al contrario, un placer. Ahora quiero presentarles, es un gusto recibir, en un ratito vamos a charlar con ella, mírenla, ahí está, no necesita presentación. ¡Ni hao! Ahí está, miren, a ver el abanico. Ahí está, todo en composé impresionante, Ludovica. Y uno dice, bueno, no pudo ni los politólogos, no pudieron abogados. Lo de siempre no funcionó. ¿Por qué no probamos todo igual, pero con la astrología? Vamos a hablar con Ludovica en un ratito. ¿Qué te parece, Sucho? Los dos más grandes operadores de mercado siguen los mercados de acuerdo a la astrología. ¿Escuchaste Ludovica, querida? Cultura general. Te redobla de entrada. Sí, ¿en serio? En serio. ¿Quiénes son? Bueno, no puedo hacer los nombres. Uno es uno muy conocido de Argentina y otro de uno de los fondos más grandes del mundo. Para tomar decisiones. Para tomar decisiones siempre miden, en este caso, no sé qué tipo de horóscopo Ludovica, pero sí toman las cartas astrales antes de tomar una decisión. Agrega algo con esto. No, que no solamente en muchas elecciones también mucha gente se consulta los mapas astrales. Muy bien. Permítanme, creo que tengo un teléfono antes de hablar con Ludovica. ¡Aló!
Hoy. Amigo. Sí. Qué bronceado. Estamos... sí. Quiero pedir el teléfono de Ludovica, la quieren contratar acá de Brasil. Sí, es más que No la pegaron con las encuestas, Sí, por lo entonces menos. están pidiendo el teléfono de Ludovica, que la pega más con las predicciones, amigo. Amigo, ¿Cómo anda? bueno. ¿Cómo? Está bien. Está bien. Bueno, usted tiró la moneda en la fuente de Lula también y no estaría saliendo tan fácil. ¿Qué es lo que hizo usted? Yo venía a esta elección con el corazón partido, porque los dos son amigos míos, así que se dio el resultado ideal para Pichichi. Claro. Lula está con un 47% y mi amigo Jair Bolsonaro también está con un 44%. Bueno, los dos han hecho una gran elección, así que les auguro un futuro venturoso a los dos, porque de alguna forma el que gane va a ser por un voto. Y bueno, me va a hacer recordar a lo que fue esa elección del año 2015, donde Llora, yo me quedé basta con un de llorar. 49, Terminó eso, ya y terminó. Mauricio con un 51, no, pero... Está bien. La para, película Match Point, la pelota cae de un lado. Bueno. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Está fallando el sistema operativo. Muy bom, muy contento. Gane quien gane, es amigo mío, así que Bueno, muy bien. vamos por un futuro venturoso para Brasil y para Argentina. Mire Hay lo que que le aprovechar muestro. este Ya le voy contexto. anticipando. A ver ¿qué será? Mirá. Ahí está, mire. Bueno, justamente, Diego, acá con la Embajada Argentina en Brasil estamos promoviendo un acuerdo con algunas librerías. Si Ludovica me manda unas 5.000 copias, yo se las puedo meter acá. Sí, ya, que quiero estar Librería traducida. de Sao Paulo. Quiero estar Sí, traducida. bueno, por eso. Claro. Ya. A ver, Ya. dialoguen ustedes. Empecemos con 5.000 copias. Este momento de televisión. Dialogue Ludovica con Scioli. De mono de fuego a mono de fuego. Así es. Somos los dos Sí. monos. El ¿Cómo no mono vas a tiene estar esa en Brasil? capacidad, claro, tiene esa capacidad, vos lo dijiste, mono de fuego, esa capacidad de escapar a tiempo del incendio también, porque me salvé de quemarme vivo, como se quemó Tombolini con la figurita, pues esa era una reunión para Pichichi. Pero se incendió Tombolini, ¡pum! Me escapé y estoy Caes acá bien en Brasil. parado, caes bien parado sí, por en eso. el Mato Grosso. Tenemos un gran futuro, un gran Le futuro. digo a la El año que editorial viene, que ya manden viene 5.000 bien. ejemplares y por favor, vos 5.000. hacés de anfitrión cuando vaya. Iván. Muy bien. voy a estar en la presentación de ese libro. como Invitamos a siempre. Negro Oro también. Muy bien. Bueno, ¿me permiten? Entonces yo voy a ir a... Gracias, Daniel Vamos para Osvaldo. adelante, pa' Frenchy. Para Frenchy, ahí está. Acompáñenme, vamos a hablar con Ludovica, que va a ser un gusto saludarla. Pero qué ¡Mua! Un gusto. Qué alegría estar acá. Gracias. No, a ustedes, a vos, por esta invitación. Yo no sé si esto planteártelo en serio o no. Vos sabés que yo vengo de otro lugar, más racional, si vos querés, circulación por otro lado. Sí. Pero quiero escuchar esto. Es decir, la refundación espiritual de la Argentina. No sé si preguntarte en serio esto. ¿Estuvo mal elegido el 25 de mayo o el 9 de julio? Habría que ver si todo fuera posible y tenemos que rearmar la Argentina. ¿Es otra fecha? Bueno, para empezar te quiero decir que vos no sabés, Jung, cuando ya no fluían las sesiones con los pacientes, les tiraba el I Ching. Mira. Entonces ahí fue ese gran contraste con Freud, que se dio cuenta de que faltaba algo que tiene que ver con la sincronicidad, con la causalidad, con lo que creo yo, lo que es absolutamente mi vida. Y de tanto escribir los libros, porque aunque no lo puedas creer, es de anual, el número 39. Este es 39. Es el número 39. Si llegamos al 2024, llego a los 40 libros de predicciones. ¿Cuántos años fuiste bestseller vos? Desde el primero hasta hoy. Todos. Soy Guinness. Impresionante. Sí. Sí, la verdad que sí, sí.
El primer libro mío que se publicó en el año 84 vendió 60.000 ejemplares y después fue increyendo. ¿En qué momento, digamos, hay una frase de la época que uno estudia psicoanálisis que cuando alguien es psicoanalista, y Lacan decía hay que autorizarse, es decir, hay un momento de un movimiento interno. ¿Cuándo vos decís, sí, yo soy astróloga? Es que yo no me considero astróloga, te voy a decir la verdad, porque lo mío viene con una semilla. En el momento que me concibieron, mi papá, que fue el que vivió en China durante tantos años. En la primera embajada en China. Fue cónsul de la primera embajada en el año 45 con el embajador Arce. Y mi papá sí era visionario. Tenía 20 años, ya se había recibido acá en la Argentina de abogado, hablaba 5 idiomas. Mi abuelo era cirujano conocidísimo, Carlos Esquirru, y mi papá ya a los 20 años decía, la Argentina no tiene arreglo ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Año 46. 45 era. Pero mi papá era peronista, entonces realmente decía, yo me tengo que ir de la Argentina al lejano oriente, porque acá esto no se organiza. Mirá en qué época lo decía mi papá. Y le pidió, se escapó de la casa, lo fue a visitar a Arce y le dijo si no lo llevaba a China como agregado cultural, cónsul, porque hablaba idiomas y qué sé yo. Y mi padre fue el que, digamos, fue a China primero que naciera yo, antes que naciéramos mi hermana y yo. Y fue tanto lo que lo enamoró China, aprendió chino, se recibió de abogado en chino, mi papá, y se quedó 5 años. De abogado en chino. Hizo la rivalidad en chino, estudiando el idioma. Y además, bueno, escribía poesía, poemas. Yo escribí un libro que se llama Mi China, que es el relato de mi papá, del viaje a China de él, y después del mío, el iniciático que hice en el 88, para ver si era verdad todo este cuento chino que siempre viste a la Argentina, llega todo lo New Age antes que en otras partes. Pero yo fui a ver, a comprobar 6 meses viajando por China, casi me muero, en invierno, en los trenes, muerta de sed, tomaba agua caliente, haciendo señas, porque en ese momento no viajaba nadie. Yo fui hace 34 años a China. Y no había mujeres que viajaran ni que quisieran estudiar la astrología china, a ver si era verdad todo esto. Pero esa semilla me la dio mi papá en la crianza. Porque en mi casa se hablaba todo el tiempo de Buda, de Confucio, de Lao Tse, de Li Ching. O sea, yo me crié. Vos tenés una familia muy rica culturalmente. Sí, un papá que, digamos, con una gran biblioteca que quería que vos fueras física nuclear, de hecho. Sí. Mi papá quería que yo fuera física química nuclear y me di cuenta con el tiempo que tenía bastante razón, porque la astrología, como dice Jung, es lo primero que existió en la historia de la humanidad. De la astrología después deriva la astronomía, la psicología, todo lo que quieras. Pero lo primero fue la astrología. Y los astrónomos guiaban a los gobernantes, porque sabían muchísimo de cómo se movía el clima, los equinoccios, los solsticios. Eran realmente sacerdotes que guiaban a la gente. Entonces, yo creo que lo chino es algo matemático. Es profundamente matemático, a pesar de lo divertido que es saber tu signo, las características, la gente le divierte, viste, mucho, bueno, ¿en qué año naciste? Confesar el año de nacimiento, eso siempre la gente miente bastante, las mujeres, pero se pueden sacar 12 años, porque esa es la ventaja, si no tenés ganas de decir en qué año naciste, te sacás 12, no mientas, porque si no te sale otro animal. Ah, a ver, ¿cómo es eso entonces? Claro. O sea, el truco está limitado ahí. No, porque viste que el zodíaco también tiene sus características, tanto en la astrología sirio-caldea como la nuestra. Entonces, vos naciste, ponele, en el año 71, en el año 83 también la gente que nace es chancho,
en el 95, eso se repite. Lo que no se repite son las energías, hay 5 energías, que son metal, agua, madera, tierra y fuego, y el ascendente. Pero además tenés una combinación por tu signo chino y tu elemento. Es decir, hay una cantidad de cosas que te hacen único en el mundo, porque la gente dice, ¿por qué la gente que nace en el mismo año es toda igual? No, no es así. Somos únicos en el universo, no hay copyright de la gente. Pero los argentinos sí a veces pensamos en la excepcionalidad argentina, que somos una cosa única, inimitable en lo bueno y sobre todo en lo malo. Y hasta hay como si, a veces, no siempre, pero a veces como un regocijo de los que hacen lío en el fondo del aula. ¿Qué tenés vos para nosotros? ¿Tenés alguna mirada con esto de Sergio Massa ahora en una suerte de primer ministro? Mira, yo guíanos a través de tu saber. ¿Qué vemos? Primero, yo creo que en la Argentina no hay astrología que aguante. O sea, ¿viste? O sea, Argentina rompe hasta la astrología. Sí, rompe hasta la astrología. Por eso me dediqué a pensar una nueva fecha, que es la del 4 de diciembre, justamente con 3 astrólogos más. ¿Qué es el 4 de diciembre? La fecha que ahora te cuento. Yo baso las predicciones de mis libros en el I Ching. El I Ching es el oráculo chino que tiene 3.000 años de antigüedad, que no fue escrito en 10 días, sino en 1.000 años. Es la recopilación de todos los pensadores chinos, todos los reyes, toda la gente que tuvo que participar en conquistas, en cambios, en casamientos, en por qué los reinos se unían en esa China primitiva y tribal. Y después lo completó Confucio, que fue la parte que hizo del orden institucional, que los chinos por algo son potencia, porque estuvieron 5.000 años estudiando todo esto y después salieron al mundo. Y después todo lo que la gente habla de China, cómo puede ser que los chinos... Porque los chinos no dan un paso sin la astrología china. Yo fui a China a ver eso. Yo fui especialmente... Y es así. Pero es así. Se casan con los signos compatibles, no creen. O sea, para ellos no existe la felicidad ni el enamoramiento, sino que ya cuando se casan, buscan las casamenteras de los lugares... gente compatible para que ese matrimonio no falle, con la combinación astrológica. Y eso se sigue haciendo en China. Y yo lo comprobé con gente que me guiaba en China en mi viaje, ¿no? ¿Por qué la gente te lee o lee el horóscopo chino o las predicciones? ¿Es una forma de tranquilizarse o es una forma de controlar o de sentir que controlás o que vas a saber el futuro? No, yo creo que la gente... ¿Para qué uno hace esto? ¿Qué se hace tanto? No, yo creo que la gente, desde el primer hombre y mujer que pisaron el universo, les interesó siempre saber qué va a pasar y el futuro, en la historia de la humanidad. En mi caso, yo creo que lo que yo hice con la astrología china, que no estoy sola en este libro porque me acompañan verdaderas maestras chinas que escriben, como Cristina Alvarado. Este año lo dediqué a los niños, con Esteban Villarreal, que es un autor infantil para niños que vive en Miami y que le dimos una vuelta de tuerca porque estoy tristísima con la gente, con la niñez sacrificada de estos tiempos. Porque los niños que, ahora te contesto, los niños que nacen en esta época son como los niños sacrificados por las culturas mayas o algo, no tienen infancia. Se ha perdido la posibilidad de un chico que crezca en un entorno, no te digo ya normal, sino saludable, ya pisando pasto, naturaleza, encerrados en jaulas como en las casas, los balcones, el miedo, el secuestro, la violación. Las redes han hecho un desastre con sobre todo la juventud. Ahora, ¿por qué la gente... Una cosa que me pregunta es por qué la gente lee mi libro y otra cosa es por qué le interesa la astrología. Yo creo que mis libros lo que tienen, primero, es mucho contenido poético, porque también soy poetisa y la poesía para mí es clave. Cómo narro, cómo cuento, cómo describo, una mezcla de, si querés,
divertida y al mismo tiempo que la gente que participa en mis libros. Porque además vos sos medio como un ícono pop. Voy a arriesgar esto. Sí, escúchame, yo soy una... Estuviste en la tele con grandes capocómicos. Es una historia espectacular. Sí, yo tengo una vida que realmente quiero agradecer todo y venir acá, a este canal, me trae unos recuerdos divinos. Porque yo debuté en televisión con Tato Bores acá en los 80... haciendo un personaje que hablaba así con una voz de pito, que me late, que no me late, que te late. Me hice tan famosa con Tato. Contá ese personaje, ¿y qué produjo? Y no, produjo que yo no podía creer. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Mira, yo te cuento, yo estudié en el Conservatorio de Arte Dramático. Sí. Estudié con Aleso, con Gandolfo, con Lito Cruz. Hice todos los deberes, todos. Pero yo ya era una chica Almodóvar cuando tenía 20 y acá en la Argentina no pegaba mi look. ¿Viste? Yo iba con el portfolio para que me digan, che, me contratasen. No le daba la cara mía a la gente. Entonces un día, Tato Bores, que iba a Punta del Este, me vio en un show con Carlitos Perciabale y con Donald. Yo tenía 20 años. Y entonces yo hacía mis poemas surrealistas. Yo escribía poemas y los recitaba, pero con una voz así para que la gente titilara. Porque cuando pienso en ti... titilo. Bueno, entonces, claro, Tato, vos sabés que descubrió gente como Federico Peralta Ramos, claro, y gente muy original. Y Tato vino al camarín a decirme, Ludovica, yo algún día voy a trabajar con vos. Él a mí. Él a vos. Yo 20 años, imagínate, yo no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces pasaron 2 o 3 años, yo seguía remando. Acá en la Argentina, viste que es muy difícil que te capten, sobre todo hace 40 años atrás estamos hablando, ¿no? 40 y pico. Entonces un día me acordé que Tato me había dicho algún día, vamos a trabajar juntos. Busqué el teléfono de Tato, lo llamé. Le digo, ¿te acordás de mí? Pero por supuesto, me dice, me acuerdo perfecto. Me dice, le digo, Tato, me encantaría trabajar con vos en tu programa. Bueno, vení a mi casa y hacé un show adelante de camarota, mesa y conmigo a ver qué haces. Me citó en la casa, así como el triunvirato ellos, y yo tenía que demostrar algo como para que, a ver si les gustaba a los otros. Y entonces yo fui a la casa de Tato levitando, me acuerdo, ¿viste? Entonces se sentaron los 3, me miraban así, nunca una mueca, nunca se rieron, nunca nada. Fuerte, sí. Claro. Y yo hacía el show ahí en la casa como si estuviera en un café concert, ¿entendés? Y entonces, bueno, andate que dejanos tu teléfono, por ahí te llamamos. Me fui y yo me acuerdo que era el año 80, que era el año del mono de metal. Y yo soy mono en el horóscopo chino y no sé por qué, viste esas cosas que decís, este año algo bueno me va a pasar con mi vida. Y al mes me llama Tato, me llaman de la producción. Me llaman por un solo programa, uno. Y Tato dijo, con Ludovica no quiero ensayar. No quiero ensayar, que directo era directo. Y pegó tanto lo que hice ese personaje, pegó tanto que duraba 1 minuto mi participación, que al día siguiente me paraban en todo Buenos Aires, me paraba la gente para ver si yo tenía esa voz y hablaba así todo. Y después estuve con Andrés Percival e hice otras cosas. Ahora, ¿qué pasa? La mezcla mía de por qué surge el horóscopo chino es porque realmente la gente... En esa época nadie hablaba de astrología china, ni de Li Ching, ni de Confucio. Y yo ya lo tenía incorporadísimo por mi historia familiar. En mi casa se hablaba todos los días de esto. Entonces me propone Gerdin, un editor que era de Abril, escribir un folletito, ¿viste? Así para, qué sé yo, que era Radiolandia, TV Guía. Y lo hago con mis conocimientos y se agota de una manera impresionante. Y ahí empieza esta otra parte de la vida de Ludovica. Espera, vos sabés que podríamos hablar 2 horas con vos. Sé que la gente está acompañando esto que estás contando. Las 1001 noches. Vamos a hacer una tanda y después tal vez puedas ensayar alguna predicción, y hablamos de esto. Vamos a hablar. Vamos, dale. Gracias.
Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, de logística, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Tengo aquí el último libro de Ludovica. ¿Qué nos espera? Nos espera lo que hizo Alicia en el País de las Maravillas, que en vez de seguir mandatos, escuchar lo mismo, lo que querían que hicieran sus padres y sus ancestros, siguió a ese conejo blanco, se metió adentro de ese hoyo y transformó su vida. Porque el cambio es de adentro hacia afuera y tenemos todos la posibilidad de transformarnos con ese conejo que está no solamente en el libro, sino que el año que viene es año del conejo, para que realmente sintamos que todo tiempo futuro es mejor. Pero para que sea mejor tenés que hacer alineación y balanceo cósmico telúrico y mucho insight, porque es un país que está realmente bombardeado y alienado justamente por no haberse detenido a mirar un poco qué nos estaba pasando a través del tiempo. Este libro, realmente para mí, quiero destacar a Eliana Aromando, que es la artista que hizo los dibujos, a Esteban Villarreal y a todos los colaboradores y a la editorial, por supuesto, porque tiene algo que para mí engancha, que es reformular tu propia infancia. Hacer un repaso de quiénes fuimos cuando éramos chicos y recuperarla. Porque nos hemos convertido en seres, yo no ni la tribu de Tras la Sierra, pero en general la gente es cavernícola y ha vuelto como a un estado de enfriamiento total. Vamos a jugar un poco con el conejo, que Osvaldo Bazán es conejo, va a ser el año de Osvaldo Bazán. Muchas gracias, qué lindo. Muy bien. Pedí aumento. Para yo lo vengo haciendo con los conejos, con los gatos, con los perros, con todo. No, pero yo sé que sos conejo de agua. Sí. Bien. Así que eso es importantísimo. Bien. Y además decirles que los vemos con Claudio, mi querido Chancho, que debe estar ahí en Córdoba mirándonos. Él es el que me embellece en tapas, en posters, en videos, y que están invitados cuando quieran a venir a compartir la Fundación Espiritual de Argentina. Ludovica, ha sido un placer. Un gusto, un placer para mí estar con ustedes. Bien, gracias, A vos, de verdad. gracias. Vamos a hacer una tanda. Muy bien, gracias por acompañarnos. Ahora, Caro Amoroso en una edición especial de Bella y Bestia, siguiendo lo que acaba de ocurrir en las elecciones de Brasil. Hasta mañana.